Bueno, buenas tardes. El programa de egresados les da la bienvenida a la conferencia ¿Qué derechos tienes si firmaste contrato de trabajo y cómo reclamar si no te cumplen? Conocer qué te deben pagar si eres empleado con contrato de trabajo, cuándo te deben pagar la prima, a cuánto equivale, con cuánta anticipación se deben pedir las vacaciones, cómo te defiendes si te llaman a descargos, qué puedes hacer si te despiden sin justa causa o si te demoran el pago de la liquidación y otras dudas sobre el trabajo. Es el objetivo de este diálogo. Nuestra conferencista es Aura María Rivera, abogada y especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional, con más de 8 años de experiencia tanto en la rama judicial como en el sector privado. Ha asesorado y representado a empleados y trabajadores en asuntos laborales y de seguridad social. También ha dictado diversas capacitaciones corporativas sobre temáticas del trabajo, como generalidades, contrato laboral y derechos del trabajador, acoso laboral, desalarización y beneficios extralegales, y trabajo en casa, trabajo remoto y teletrabajo. Les damos la bienvenida nuevamente. Ahora, María, muchas gracias por el espacio. Tienes la palabra. Gracias, Andrea. Buenas noches a todos. Les agradezco primero por estar aquí. Su presencia realmente es muy importante para nosotros. Le agradezco obviamente también al programa de egresados. Estos espacios son súper valiosos y a mí pues me llenan de todo lo bueno. Entonces les agradezco pues al programa de egresados, a mi querida universidad y a todos los asistentes. Lo que quisiera hoy es que hablemos, digamos, de generalidades. Es decir, aquí yo voy a hablar en casi todos los momentos, voy a hablar, digamos, como de la regla general. En muchos casos, digamos, la ley tiene excepciones, recovecos, casos especiales. La idea no es ahondar en esta primera charla sobre esos casos, sino tener una idea general de, básicamente, qué incluye mi paquete laboral, a qué tengo derecho y qué puedo hacer si por alguna razón tengo un problema, si mi jefe no me cumple o la empresa no me cumple, o si yo soy, por ejemplo, un emprendedor, si tengo negocio, si tengo, por ejemplo, si yo tengo mi apartamento o mi casa y tengo contratada a una, pues yo hasta ahora no conozco hombres, si tengo contratada a una señora que trabaja haciendo el servicio doméstico en mi casa, qué le tengo que pagar, qué derechos le debo garantizar. Entonces, esta charla, la idea es que nos dé un panorama general de si soy trabajador, qué puedo exigir y cómo lo puedo exigir, y si soy empresa o si soy empleador, qué le debo garantizar a mis trabajadores. Entonces, pues nuevamente les doy la bienvenida. Primero quisiera contarles que esta charla, aparte de ser, digamos, muy básica y muy general, lo que se originó porque, digamos, yo como he trabajado con empresas, con trabajadores, con juzgados, con básicamente todo el mundo, he encontrado muchos casos muy particulares que en muchas ocasiones se originan porque la gente desconoce las cosas a las que tiene derecho. En una, porque pues eso no lo enseñan en cualquier parte, a duras penas los abogados más o menos sabemos de eso. Y dos, porque no hay tampoco muchas oportunidades para hablar de estos asuntos, porque también cuando nosotros firmamos un contrato de trabajo, si lo leemos, esa cosa no es clara, es súper aburrida, es un ladrillo, no tiene un montón de cosas, porque yo de pronto soy muy juicioso y me puse a leer todo lo que dice mi contrato de trabajo, pero resulta que en el contrato no está todo, hay otras cosas que están en la ley. Entonces hoy vamos a hablar de eso. La idea de esta charla es que todos estemos mejor enterados, mejor informados y hagamos las cosas mejor para tener menos conflictos. Y les pongo un ejemplo. Yo trabajé en un sitio donde un trabajador se la llevaba muy mal con su jefe, el jefe era el gerente de la empresa y un día las cosas se fueron hasta, digamos, escalaron tanto que se fueron a los puños. Quien inició la pelea fue el trabajador, entonces obviamente apenas terminó la pelea, el trabajador acudió al sindicato al que él pertenecía y contó lo que había pasado. Entonces dijo, como sí, pues eso fue lo que pasó, yo le pegué y todo, pero es que se la ganó. Entonces, porfa, ayúdenme para que no me vaya a pasar nada. Y entonces lo que él pretendía era que, digamos, que el sindicato le ofreciera alguna protección, por ejemplo, que lo volviera directivo sindical o algo para que no lo pudieran despedir fácilmente,
y trató de irse al médico y a medicina legal y a decir, mejor dicho, que estaba destrozado para que ese mismo día lo incapacitaran y no lo pudieran despedir. Entonces, eso claramente es una conducta indebida. La idea no es que ustedes aprendan a hacer eso acá, sino que tengan, digamos, una idea general de, en realidad, con qué cuentan, cómo defenderlo, digamos, de la manera más honesta posible. La idea también aquí es evitar los abusos de las empresas y de los empleadores, que yo sé que son muchos, y evitar las injusticias. Todo esto lo logramos si estamos mejor informados. Entonces, bueno, dicho eso, nuevamente les doy la bienvenida. Siéntanse libres si quieren de prender la cámara, si lo consideran pertinente, si tienen dudas o comentarios, los pueden dejar en el chat o pueden levantar la mano y abrir el micrófono, no hay ningún problema. Y vamos atendiendo las dudas a lo largo de la charla o si lo prefieren al final. Entonces, bienvenidos, ojalá esto les ayude un poquito. Yo soy Aura María Rivera, ya como lo mencionaba Andrea, me he dedicado por muchos años a trabajar en derecho laboral, tengo una idea de algunas cositas que ojalá les sirvan. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Listo. Lo primero que vamos a hablar es lo que vamos a hablar en esta charla es sobre el contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hablar aquí de los contratos de prestación de servicios, ni otro tipo de vinculaciones. Por ejemplo, si yo soy trabajadora, si yo soy empleada de la Universidad Nacional, pero la forma en que yo me vinculé es una resolución de nombramiento y estas cosas, digamos, no me aplica lo que estoy hablando acá. Puede que se parezca, cuando yo soy empleado de una entidad del Estado, tengo unos derechos parecidos a los que tengo con el contrato de trabajo, pero hoy vamos a hablar específicamente del contrato de trabajo. Entonces, este contrato es un acuerdo que puede ser verbal o escrito, por el cual un trabajador, que en este caso es Beatriz Pinzón Solano, se obliga a prestarle un servicio personal a un empleador que puede ser una persona, como puede ser, digamos, como puedo ser yo en mi apartamento cuando contrato a una empleada doméstica, o puede ser una entidad como Ecomoda, a la que le presto mis servicios. Estos servicios se prestan bajo la continuada dependencia o subordinación, es decir, la facultad que tiene la empresa o el jefe de dar órdenes e instrucciones y la obligación que tiene el trabajador de acatarlos, de obedecerlas. Y este contrato también implica que hay un pago de una remuneración. Estos son los tres elementos del contrato de trabajo. Y se entiende, la ley, digamos, dice que cuando se presenta, cuando hay una prestación de un servicio cualquiera, se presume que es bajo un contrato de trabajo. Es decir, ya partimos de ese hecho, y es que si yo tengo a la señora que hace el trabajo doméstico, o al jardinero, o al chofer, o a básicamente cualquier persona que trabaje para mí bajo estas condiciones, sobre todo si no hay un contrato, digamos, escrito que estipule otra cosa, la ley va a entender que esto es un contrato de trabajo. Los contratos de trabajo se pueden dividir de muchas formas, pero una de esas es por su duración. Entonces se pueden clasificar por contrato a término indefinido, a término fijo por duración de la obra o labor, u ocasional, accidental o transitorio. El contrato a término indefinido pues no establece una duración, no tiene una duración específica, entonces digamos arranca, pero en principio no sabemos cuándo va a terminar. A diferencia de ese, el contrato a término fijo sí tiene una duración específica. La duración máxima de ese término puede ser de 3 años, pero se puede renovar indefinidamente. Entonces no es cierto ese mito de que después de que se te renueva 3 veces el contrato de trabajo se vuelve indefinido. Pues digamos, eso no es así, no funciona de esa forma. También el contrato por duración de la obra o labor, pues está determinado efectivamente porque a mí me contratan para ejecutar determinada labor o determinado trabajo específico, y cuando ese trabajo se acabe, el contrato va a terminar. Y el contrato ocasional, accidental o transitorio es de corta duración y es menor de 1 mes. Como les mencioné, si no se dice nada o si el contrato no existe por escrito, es decir, si es verbal, se entiende que es indefinido. Ahora vamos a hablar de los principales derechos y obligaciones que implica este contrato de trabajo. Entonces aquí, digamos, tenemos unas obligaciones generales. La del trabajador, pues es obedecer y ser, digamos, fiel al empleador. Y como obligación general del empleador está la protección y la seguridad de los trabajadores. Hay unas obligaciones específicas. Bueno, lo que estamos hablando es lo que dice la ley, ¿no? Digamos, en cada empresa puede que haya unos detalles adicionales, pero estos son como los mínimos.
Dentro de las obligaciones específicas que tiene el empleador está entregar los instrumentos y las herramientas que necesita el trabajador para hacer su trabajo, ofrecer locales y elementos adecuados de protección para evitar accidentes y enfermedades, prestar los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, pagar la remuneración en las condiciones que se acordaron, respetar la dignidad personal del trabajador, sus creencias y pensamientos, que a propósito de la foto que tenemos acá en la presentación, pues no era el ejemplo con la pobre Beatriz. Otra obligación que tiene el empleador es dar una certificación que indique el tiempo en que la persona prestó el servicio, el tipo de trabajo que hizo y el salario que devengó. También es una obligación de la empresa hacerle practicar los exámenes médicos ocupacionales, que si ustedes alguna vez han tenido un contrato de trabajo, pues digamos una vinculación laboral, en general son el examen de ingreso, el examen cuando uno termina el contrato de trabajo, el examen de ingreso, pero también hay unos que están, digamos, en la mitad, como los exámenes periódicos, o si yo tuve una incapacidad y regresé de la incapacidad o tengo alguna condición de salud, hay unos exámenes, digamos, ocupacionales post-incapacidad. Y estos exámenes tienen como fin revisar cuáles son las condiciones de salud que tiene el trabajador y tratar de acomodarlas o tratar de que el trabajo se acomode a esas condiciones de salud. Es decir, que si yo tengo unas restricciones para cargar peso, pues no esté haciendo un trabajo que me implique estar cargando bultos todo el día, por ejemplo. Otras de las obligaciones que tiene el empleador es conceder los permisos necesarios para ir a votar, para desempeñar cargos forzosos como ser jurado de votación, para atender las calamidades domésticas, para desempeñar comisiones sindicales, pues obviamente para quienes pertenecen al sindicato, y para asistir al entierro de los compañeros de trabajo. Una obligación adicional es que se le deben pagar los gastos de traslado si la empresa le hizo cambiar el lugar de residencia. También la empresa debe cumplir el reglamento y mantener el orden, el respeto a las leyes, y debe dar las licencias, mínimo la licencia de luto, que se otorga cuando muere la pareja o un familiar cercano, que incluya a los abuelos, papás, hijos, nietos, hermanos, suegros, yerno o nuera. Y esto incluye también a la familia de crianza, según unas normas recientes. También debe conceder la licencia de maternidad a la trabajadora embarazada, que esta licencia es de 18 semanas, y la licencia para el cuidado de los hijos menores de edad que padezcan enfermedades terminales o cuadros clínicos severos. Esta licencia es de 10 días hábiles por año. Por supuesto, todas estas licencias tienen una regulación especial, tienen digamos, una forma de pedir ese permiso, y adicionalmente hay otra serie de licencias que no están enlistadas acá, pero claramente se incluye la licencia de paternidad y otras licencias nuevas que salieron hace unos poquitos años, como la licencia parental flexible, la licencia de tiempo parcial. Bueno, digamos, hay una gran cantidad de permisos y licencias que están incluidos también en la ley y en los reglamentos, y esto, por supuesto, pues es una obligación de las empresas. Ahora, como parte de las obligaciones de los trabajadores está, primero, realizar personalmente la labor, por supuesto, en los términos en que se acordó, obedecer el reglamento y cumplir las órdenes y las instrucciones que le impartan el empleador y sus representantes. Y sobre este punto quiero detenerme porque, pues, yo he escuchado personas que dicen, no, pero es que ese, ¿cómo se atreve? ¿Cómo me va a mandar? ¿Quién se cree para mandarme? Pues digamos que sí, eso hace parte del contrato de trabajo. Por supuesto, las órdenes siempre deben impartirse con respeto a la dignidad de la persona y de la forma más respetuosa, pero sí, efectivamente, cuando uno firma un contrato de trabajo, se obliga a cumplir las órdenes del jefe o de la empresa. Otra obligación que tienen los trabajadores es no divulgar información confidencial, digamos, especialmente la que está reservada o la que le genere perjuicios al empleador, a menos que se trate de delitos o cuando uno quiere denunciar que se están incumpliendo las normas laborales, o que se está violando el contrato. Entonces, en esos casos, obviamente sí podemos hacer esa clase de denuncias, pero en general, pues hay que mantener la reserva de la información que nos confían para nuestro trabajo. Debemos mantener en buen estado los instrumentos y las herramientas que recibimos para el trabajo, guardar la moral en las relaciones con los superiores o compañeros. Esto, digamos, tiene diversas interpretaciones, pero en general se refiere al buen comportamiento en el trabajo con las personas con las que trabajamos. Además de estas obligaciones, tenemos comunicar oportunamente al empleador las observaciones que consideramos que le pueden evitar
perjuicios, problemas, ayudar cuando hay siniestros o hay riesgos inminentes que afecten a las personas o a las cosas de la empresa, obedecer las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del empleador. Eso implica, por ejemplo, que si a mí en el examen de ingreso me dicen no levante cargas de cierto peso, haga pausas activas cada tanto, no se suba en escaleras si no tiene un curso para trabajo en alturas, yo tengo que obedecer eso. También es obligación de los trabajadores acatar con diligencia y cuidado las instrucciones y las órdenes preventivas para que no ocurran accidentes y enfermedades laborales. Y adicionalmente, la trabajadora embarazada debe empezar a disfrutar su licencia una semana antes de la fecha probable del parto. Puede ser 1 o 2 semanas, según lo pacten las partes, pero mínimo debe ser una semana antes. Ahora, ya para entrar, digamos, en qué incluye el paquete cuando yo tengo un contrato de trabajo, vamos a mirar primero el calendario. Y es para que ustedes lo tengan presente, sobre todo ahorita que estamos en finales de noviembre. Vean que en diciembre ya se avecina la prima de servicios y la entrega de la dotación si es que clasificamos para eso. Entonces, lo que vamos a ver a grandes rasgos es que en enero la empresa nos debe pagar los intereses de las cesantías a más tardar el 31 de enero. En febrero pagan las cesantías máximo el 14 de febrero. En cuanto a abril, se hace la primera entrega de la dotación y esto se hace el 30 de abril. En junio tenemos el pago de la prima de servicios, que nos la pagan máximo el 30 de junio. En agosto se hace la segunda entrega de la dotación y es el 31 de agosto. Y finalmente, en diciembre, el 20 de diciembre es el plazo máximo para que nos consignen la prima de servicios y también para que nos hagan la tercera entrega de la dotación si es que clasificamos para eso. Estos son los pagos que tienen unas fechas específicas en el calendario y cuyo pago no se hace todos los meses, porque pues como sabemos, hay unos asuntos que sí son periódicos, entonces todos los meses nos tienen que hacer el pago del salario. Por supuesto, si dentro del contrato se pactó que el pago es quincenal, pues entonces será quincenal. Pero en el peor de los casos tiene que ser mensual. También todos los meses se deben hacer los aportes a seguridad social y para fiscales, que ya les voy a explicar para qué sirven, y el auxilio de transporte, si es que también clasificamos para que nos paguen ese auxilio. Y hay unos pagos adicionales que no tienen una fecha específica, pero que por supuesto hacen parte de nuestros derechos, como las vacaciones, que se disfrutan en el año subsiguiente al que se causan, las indemnizaciones, que se causan según el caso especial, según el caso particular, y otros beneficios que son un montón, porque aunque existen unas empresas que simplemente pagan el paquete básico, por decirlo así, lo que estamos viendo en esta diapositiva, también hay otras que tienen prima de vacaciones, prima de Navidad, regalo de cumpleaños, días libres por matrimonio, día libre por graduación, bono por productividad, bono de fin de año, bueno, cualquier cantidad de beneficios, medicina prepagada, de todo. Entonces, pues esos beneficios se pagarán o se entregarán según cómo estén estipulados en la política o en el documento por el cual se entregan. Antes de entrar en el paquete concreto, vamos a recordar un detalle adicional, es que por supuesto también nos deben respetar la jornada laboral y para este efecto, lo primero que hay que saber es que la jornada laboral es la que acordemos las partes. O sea, hace unos años, cuando la jornada laboral era de máximo 48 horas semanales, no quiere decir que necesariamente mi jornada sea de 48 horas, porque si yo acordé con la empresa que voy a trabajar 8 horas diarias por 5 días, 8 por 5, 40. Quiere decir que mi jornada laboral son 40 horas semanales y que si a mí me toca trabajar 41 horas, me deben pagar 1 hora extra. Entonces, lo primero que deben recordar es que la jornada laboral es la que acordemos. Pero si no se acuerda nada, entonces se aplica la jornada máxima legal, que en este momento es de 46 horas semanales. Eso es lo máximo. Y si se supera esta jornada, la que le sea aplicable a cada trabajador, hay un lugar a un recargo por horas extras, excepto en los cargos de dirección, confianza y manejo, que a propósito estoy viendo que en el chat Nuri nos está diciendo que hablemos sobre esas cláusulas. Entonces, en términos generales, digamos, la regla general es que si uno se pasa de la jornada laboral, le tienen que pagar horas extras y fin. Pero hay unos casos, hay unos cargos
que tienen especial confianza o especial manejo o son de dirección en la empresa, es decir, que tienen cargos estratégicos, que tienen cargos de dirección, básicamente son los que guían a la organización para que alcance sus objetivos. Entonces, estos cargos estratégicos, por el nivel, por la importancia, por el impacto que este cargo tiene dentro de los objetivos de la organización, están exceptuados de este pago de horas extras. No quiere decir que estas personas no tengan horario. Es decir, el horario puede ser, digamos, de 8 a 5 de la tarde o 8 a 6 de la tarde, pero si es que en realidad su cargo implica que tienen un puesto directivo, es decir, una posición estratégica en la organización, o su cargo es de especial confianza o es de especial manejo en la organización, entonces se considera que estas personas son de dirección, confianza o manejo y entonces están exceptuadas, es decir, no reciben el pago de horas extras. Por supuesto, en derecho laboral es muy importante que tengamos en cuenta la primacía de la realidad sobre las formas. Es decir, que yo puedo poner en un papel todo lo que yo quiera, es decir, yo puedo escribir en un contrato, el trabajador es de dirección, confianza y manejo, pero si la realidad no representa eso, es decir, si yo tengo, por ejemplo, un cargo de limpieza o recepción, es decir, un cargo que realmente no es de dirección ni de confianza, no es de especial confianza, pues lo que puedo hacer es reclamar para que se declare que no es de especial confianza y manejo y que ese tiempo extra que yo trabajé me lo debían pagar. Entonces, esa es en general la cláusula de dirección, confianza y manejo. Ahora Eh, vamos a hablar, Ahora, bueno, perdona. te interrumpo, es que están escalando unas dudas al chat, entonces, para que por favor las Los resolvamos. cuenta así. Listo. Permítanme, vamos a mirar acá. Confianza y manejo. ¿Cómo se define realmente este tipo de cargos? Se deben cumplir estas condiciones, todas, porque pasa que ponen ese cargo muchas personas para no pagar horas extras. Sí, efectivamente, es una práctica habitual de las empresas poner esa cláusula cuando en realidad no corresponde a pues digamos, no es la realidad. Entonces la ley no da unos requisitos específicos pues para definir estos cargos. Esto generalmente se hace revisando cada caso concreto, cuáles son las responsabilidades que tiene cada persona. Y con eso establecer si sería posible pelear esta situación. Esto generalmente las empresas no lo aceptan de primerazo, entonces casi siempre hay que demandar ante un juez para que declare todo, pues digamos, declare que yo no soy de confianza y manejo y me paguen las horas extras. No hay que cumplir todas las condiciones, o sea, tú puedes tener un cargo o de dirección o de confianza o de manejo, y si cumples una de esas, ya estarías excluido del pago de horas extras. Las vacaciones, ya vamos a hablar de eso más adelante, entonces más adelante tal vez atendemos las preguntas. Y los cargos directivos de confianza y manejo deben tener salario integral para que no aplique el recargo de horas extras, o es indiferente. No, es indiferente. Es decir, es usual que si yo soy directivo, da la casualidad que también recibo un salario integral, pero una no depende de la otra. Entonces también puede que yo sea directiva, tenga un cargo estratégico de confianza y demás, y tenga un salario ordinario, digamos, de 8 millones de pesos. Entonces no es necesario. Más adelante vamos a hablar de cómo hacer los reclamos frente a todos los puntos, y lo mismo las vacaciones. Ya creí que dirección, confianza y manejo eran todo lo mismo. No, no son lo mismo. Es decir, los de dirección son los que tienen, o sea, los que dirigen digamos, los objetivos de la organización. Los de confianza no necesariamente son directivos, pero su cargo sí implica cierta, digamos, una confianza especial. Generalmente es cuando tú tienes acceso a documentos confidenciales o cosas muy delicados, clientes muy delicados, y manejo puede ser si tienes personal a cargo, también se relaciona con cargos directivos. Entonces, bueno, digamos, estas tres condiciones son diferentes, y excluyen a la persona del pago de horas extras. Más adelante vamos a resolver las otras preguntas, entonces podemos ir avanzando, y si de repente quedan algunas dudas, las podemos retomar al final. Listo, entonces ahora vamos a hablar del salario, que es uno de los primeros, digamos, de los componentes del paquete cuando yo soy empleado. Y lo primero es que les voy a hablar de qué sí es salario y qué no es salario, no para aburrirlos, sino para saber, mejor dicho, yo establezco qué sí es salario para saber sobre cuánto me liquidan todo lo demás. Entonces,
A mí sobre el salario me van a calcular la prima, las vacaciones, las cesantías, el pago de pensiones, básicamente todas las acreencias que yo recibo. Entonces es importante saber qué hace parte de mi salario y qué no. Entonces, sí se considera salario la remuneración ordinaria fija o variable, o sea, lo que uno llama el salario básico. También es salario todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. No importa cómo se le denomine, no importa cómo se le llame en el papel, no importa si, digamos, como yo les digo, yo en el papel puedo poner lo que yo quiera, pero si la realidad es distinta, eso se puede considerar salario. Entonces, si es salario, por ejemplo, son salario las horas extras, algunas bonificaciones habituales siempre y cuando se paguen como contraprestación del servicio, es decir, por el trabajo que yo desempeño. Por ejemplo, las comisiones, los porcentajes sobre ventas y bueno, muchos otros pagos. Básicamente todos los que tengan relación con mi desempeño y con mi trabajo. También son salarios los pagos que tengan naturaleza salarial porque la empresa lo decidió así, es decir, la empresa dice, yo voy a entregar una prima de Navidad y la voy a entregar con carácter salarial. Entonces, si la empresa lo quiere entregar así, eso es salario. Y también es salario si lo acordamos entre las partes. Entonces, podemos firmar un documento donde decimos, vamos a entregar digamos, un bono de desempeño y las partes acordamos que eso es salarial y entonces así se entiende que es salarial. Y también son salariales los viáticos permanentes si tienen como fin proporcionar manutención o alojamiento. En contraposición, no es salario los pagos que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador en dinero o en especie. Por ejemplo, regalos de cumpleaños, participación de utilidades o bonificaciones ocasionales. Es usual también que en las empresas entreguen el regalo de cumpleaños, no como un regalo, digamos como una cajita con algo por dentro, sino un bono, una suma de dinero. Entonces estos pagos es posible que no sean salario. Tampoco son salarios los elementos que se reciben para desempeñar las funciones como medios de transporte, gastos de representación, elementos de trabajo y similares. Tampoco son salarios las prestaciones sociales como la prima, las cesantías, la licencia de maternidad y demás. No son salarios los beneficios o auxilios que las partes hayan acordado como no salariales. Y aquí van pues todos los que uno se le pueden ocurrir, como alimentación, habitación o vestuario, primas extralegales de vacaciones, de servicios, de Navidad, de cumpleaños, de matrimonio, el regalo de graduación, bueno, cualquier cantidad de beneficios, siempre y cuando las partes lo acuerden y sobre todo que su verdadera naturaleza no sea salarial. Y les voy a poner un ejemplo. En los contratos o en los otros IES es posible que digan, al trabajador se le va a pagar una prima extralegal de Navidad que no es salario, no tiene carácter prestacional, no nada, y se le entrega o se medirá según su desempeño. Entonces, si logra tantas ventas y si cumple no sé qué metas y si logra tal puntaje en su desempeño, entonces se le paga y si no, no se le paga. Entonces, aunque el papel diga que no es salarial, la realidad es que sí es salarial porque sí está amarrado a mi desempeño. Entonces, digamos, eso, aunque yo escriba que no es salarial, sí lo es. Y no son salariales los pagos que expresamente no son salario, como las vacaciones, el subsidio familiar, las propinas o las indemnizaciones. Ahora, frente al ajuste anual del salario, lo que debemos saber es que tal vez todos lo sabemos y es que el salario mínimo se ajusta todos los años. De hecho, en estos días deben estar por definir pues en qué porcentaje va a aumentar el salario mínimo para el próximo año. Entonces, si yo me gano hoy el salario mínimo, el próximo año mi salario va a aumentar según lo que diga ese decreto. Es decir, si mi salario el año pasado era 1.160.000 pesos, automáticamente este año yo pasé a ganarme 1.300.000 porque la ley lo dice. No necesito que la empresa me mande una comunicación aumentándome el salario ni nada. Y digamos que frente al salario superior al mínimo, o sea, si yo me gano hoy más de 1.300.000 pesos, en teoría, según la ley, no existe una obligación de que me suban el sueldo o de que me lo ajusten, digamos, no es un aumento, sino es un ajuste. En teoría no me lo deben aumentar. Sin embargo, existen algunas sentencias que dicen que esto no es admisible, porque es que la misma ley dice que el salario debe ser móvil, debe remunerar de manera adecuada el trabajo, el esfuerzo del trabajador y los salarios no se pueden congelar indefinidamente. Entonces,
En algunas sentencias los jueces han dicho que sí se deben hacer unos reajustes. De hecho, esta es una práctica, es una buena práctica que tienen algunas empresas, y es tratar de establecer unos aumentos o unos ajustes anuales, más por lo que han dicho los jueces en sus sentencias que por lo que dice la ley. Por supuesto, si a mí no me están haciendo ese ajuste y yo quiero que me lo hagan, pues lo que debería hacer es acudir respetuosa, buscar la forma de mirar si en la empresa lo pueden hacer de manera voluntaria, amigablemente. Y si no es así, posiblemente tenga que reclamar más adelante, posiblemente a través de una demanda, porque digamos, no es usual, pero puede pasar, y muchas empresas tienen esta buena práctica. Entonces, en principio, la ley sola no obliga a que si yo me gano más de un mínimo, me aumenten el salario cada vez que cambio de año. Otra parte, otro componente, digamos, de este paquete que yo tengo cuando soy empleado es la prima de servicios, que equivale a un mes de salario por año trabajado o proporcionalmente por fracción. Es decir, que si no trabajé un año, sino medio año, pues no voy a recibir un mes de salario, sino medio mes de salario. Básicamente esa es la regla. Esta prima, como ya lo mencionamos, se paga la primera parte máximo el 30 de junio, es el 50% de la prima, es decir, son 15 días de salario, y corresponde al primer semestre elaborado. Es decir, si yo trabajé todo el 2023, el primer semestre del 2023, recibo la prima de ese primer semestre máximo el 30 de junio. Y al trabajar el segundo semestre de 2023, pues recibo los otros 15 días de salario máximo el 20 de diciembre. El auxilio de cesantías es el mismo valor de la prima, entonces también es un mes de salario por cada año trabajado o proporcional por fracción. Entonces, si yo solo trabajé la mitad, pues recibo solamente 15 días de salario. Digamos, ese es el auxilio de cesantías. El auxilio de cesantías, si ustedes no lo saben, es un ahorro para usar en caso de desempleo, o sea, cuando uno queda cesante. Entonces, este dinero, digamos que la idea es que uno solo lo retire al final de la relación laboral, bien sea porque me despidieron o porque renuncié o porque firmamos mutuo acuerdo, pero la idea es que solamente cuando yo salgo de esa empresa, retire ese dinero, o bueno, si no quiero retirarlo no importa, pero digamos, la idea es que solo se retira al finalizar y no durante la relación laboral, excepto en algunos casos puntuales que la ley contempla, y algunos ejemplos de eso son si voy a comprar o voy a remodelar mi vivienda, o si voy a iniciar estudios de educación superior, o mi pareja o mis hijos van a iniciar estudios de educación superior. Entonces, pues uno puede sacar una parte de las cesantías para, pues para estas inversiones, pero la regla general es que yo debo esperar a que se acabe el contrato para retirarlo. Esto no quiere decir que yo tenga que estar desempleado para retirarlo. Ejemplo, yo trabajé hasta abril de este año en una empresa y al día siguiente empecé a trabajar en otra empresa. Entonces, como ya estoy empleado, no puedo retirar las cesantías, no, sino que ya como salí de la primera empresa, al día siguiente básicamente puedo ir con mi carta a retirar las cesantías. Este pago no se hace directamente al trabajador, sino que se consigna en un fondo, porque precisamente como esto es un ahorro para que yo no me lo gaste, para que yo tenga una protección o una platica cuando estoy sin trabajo, entonces esto me lo consignan en un fondo aparte, que es de donde yo retiro el dinero. Y en este ejemplo del gráfico que tenemos en pantalla, pues tenemos que si yo trabajé todo el año 2023, el pago o la consignación que la empresa tiene que hacer en el fondo de cesantías la tiene que hacer máximo o la tuvo que haber hecho máximo el 14 de febrero de este año, en ese fondo, para evitar problemas legales. Otro punto que va incluido dentro de nuestro paquete laboral básico son los intereses sobre las cesantías, y básicamente pues es el interés sobre ese valor de cesantías. Equivale al 12% del valor de las cesantías que yo tenía al 31 de diciembre de cada año, que en este caso sería, digamos, si yo trabajé todo el 2023, entonces al 31 de diciembre de 2023 yo tenía un monto de cesantías, y sobre ese valor lo que hago es que le saco el 12%, y esos son los intereses. Esos intereses los debo recibir máximo el 31 de enero del año siguiente, o sea, del 2024 en este ejemplo, y ese pago sí lo recibo directo en mi nómina. Entonces también por eso es posible que a uno en enero, aparte de que de pronto le llegan unos pagos de navidades o cosas así, puede que llegue una plata adicional que, ojo, no necesariamente es que me subieron el sueldo,
sino que me están pagando los intereses de cesantías. Si tengo dudas, puedo pedir el desprendible de nómina y pues revisar qué fue lo que me pagaron en enero. Las vacaciones corresponden a 15, bueno, esto es un descanso remunerado. Entonces son 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por cada año de servicio, por regla general. Hay unos trabajadores que tienen unas reglas especiales, pero digamos esto aplica para casi todos. ¿Por qué les resalto remuneradas en la diapositiva? Porque sobre todo en el servicio doméstico, pero también pasa en muchas otras situaciones, lo que hacemos es que contratamos a la trabajadora el 1 de enero o el 10 de enero, la señora trabaja hasta el, no sé, 15 de diciembre o 20 de diciembre o el 10, y en teoría yo he escuchado que la gente dice, no, la saco a vacaciones, y la saco a vacaciones es que el contrato termina el 15 de diciembre y la señora regresa, digamos, el 15 de enero del año siguiente, pero no son vacaciones de verdad, porque, digamos, en la realidad, ¿qué fue lo que pasó? Que el contrato inició en enero, terminó en diciembre, y durante ese huequito de las supuestas vacaciones, en realidad no se le pagó nada porque el contrato terminó. Y entonces al año siguiente vuelve e inicia otro contrato y así sucesivamente. Entonces es importante que sepamos que las vacaciones no son solo irse a descansar, sino que yo me voy a descansar y mientras tanto me pagan para descansar. Esa es la idea de las vacaciones, un descanso remunerado. La época de las vacaciones la señala la empresa a más tardar dentro del año siguiente al que se causan. Es decir, que si yo trabajé del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, el día siguiente, o sea, el 1 de enero de 2024, tengo un año para tomar vacaciones. Es decir, cuando recién cumplo mi año, no quiere decir que inmediatamente tenga que salir a vacaciones y si no me están violando mis derechos laborales. No es así, sino que hay un año completo para, digamos, para tomar esas vacaciones de ese primer año y así con todos los años siguientes. Esta época de las vacaciones, como les digo, la señala el empleador y le tiene que informar a uno con 15 días de anticipación. Esta es la regla general. Durante pandemia se flexibilizó el asunto y me parece que había que avisar como con un día de anticipación, pero en este momento la ley vigente es que tienen que avisar con mínimo 15 días de antelación. Estas vacaciones se pueden conceder bien porque el trabajador las pide o bien porque la empresa lo decidió así, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. Esto quiere decir que yo puedo pedir vacaciones para cierta fecha, pero si la empresa considera que no es conveniente por distintas razones, pues me puede negar esa solicitud y me puede decir, no, no sé, revisemos, tratemos de acomodarlas en esta otra fecha, digamos que la empresa no está obligada a concederme las vacaciones exactamente en la fecha en que yo necesite. Por supuesto, siempre que todo esto esté fundamentado. Es decir, si a mí me la tienen montada y me niegan vacaciones porque sí, pues esto ya es un abuso. Pero en términos generales, yo pido vacaciones y tratamos de llegar a un acuerdo y en ese caso, digamos, logramos establecer esta fecha del inicio de las vacaciones. También puede pasar que yo nunca pida vacaciones, pero la empresa dice, no, juepucha, yo soy súper juicioso, no quiero que nadie se me vaya aquí a reventar o que vayan a terminar muertos de cansancio y además no quiero incumplir normas laborales, entonces así Carlos Ruiz no quiera salir a vacaciones, pues le toca porque ya lleva mucho tiempo, tiene muchos días acumulados y ya me toca sacarlo a vacaciones, entonces yo lo que hago es que le notifico con 15 días de anticipación. Así son las cosas. ¿Yo como trabajador tengo un tiempo para pedir vacaciones? No, la respuesta es no. Yo puedo, en teoría, según la ley, yo puedo pedir las vacaciones más o menos cuando quiera, solo que, digamos, uno debe ser razonable y las empresas siempre tienen cosas andando, entonces yo tal vez no debería pedir vacaciones hoy si planeo irme pasado mañana. Y en algunos casos hay unas empresas que tienen incluso unos reglamentos y entonces dicen, no, la solicitud se debe mandar con X días de anticipación y tiene que mandarse por el portal no sé qué y tiene que pasar por no sé qué directivos y Entonces, digamos, hay que obedecer esos procedimientos internos que tienen las empresas para pedir vacaciones. Entonces, por ley, el trabajador no tiene como un plazo para pedir esas vacaciones, pero pues sí debería ser un plazo prudente. Bueno, sí, como les mencionaba, el trabajador las puede pedir en cualquier momento y es importante también que recordemos que
los trabajadores deben disfrutar mínimo 6 días hábiles de vacaciones al año. Es decir, si mi total son 15 días, quiere decir que yo por cada año de trabajo tengo que estar disfrutando sí o sí 6 días hábiles. Y quiere decir que los otros 9, si quiero me los puedo tomar, o si quiero los puedo acumular máximo por 2 años en casi todos los casos, o también los puedo compensar en dinero. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, digamos, yo sí soy muy amiga de descansar los 15 días si es posible, pero hay gente que dice, no, sabes que no, yo me aburro, yo necesito trabajar o me sirve la plata o lo que sea. Entonces lo que hacen es que de esos 15 días se toman, digamos, 6 o 7 o 10 y le dicen a la empresa, yo me tomo 10 y los otros 5 me los pagas. Esto tiene que ser solicitado por el trabajador y tiene que lograrse un acuerdo. En la realidad lo que pasa es que muchas empresas ni siquiera esperan a que el trabajador lo solicite, sino que dicen, no, yo necesito acá que la gente trabaje y esté aquí, y aquí nadie se toma 15 días de vacaciones. De hecho, eso me pasó en un trabajo, y es que decían como, vas a pedir 15 días de vacaciones, y o sea, qué valiente, porque aquí nadie se los toma. Y nadie se los toma porque la empresa da la impresión de que no se puede. Entonces, digamos, este es un derecho mío al que yo, digamos, no estoy obligada a renunciar. Entonces, lo que yo sí debo saber es que yo me puedo tomar 15 días de vacaciones, obligatorios 6, pero si quiero acumular los demás, o si quiero que me los paguen en dinero, es mi decisión, yo lo debo solicitar, y si yo lo solicito, la empresa decide si me lo aprueba o no. Muchas gracias. En mi caso, mi jefe directo dijo que solo puedo pedir vacaciones en los primeros 3 meses luego de cambiar el año. ¿Es posible o legal? No entiendo muy bien tu pregunta, pero me da la impresión que no. O sea, tú puedes pedir vacaciones cuando quieras. Digamos, el día que tú quieras, siempre que hayas cumplido el año, ya tienes derecho a pedir vacaciones, a tomar vacaciones. Y lo que sí pasa es que tú puedes tomarlas dentro del año siguiente al momento en que se causaron. Entonces, si tu jefe te dice que en los primeros 3 meses del año, no te las puedes tomar porque el trabajo está muy pesado, porque se necesita que tú estés ahí, eso es válido. Sí, pues, digamos, por situaciones operativas, es válido que a uno no le aprueben las vacaciones en la fecha en que uno necesita, pero tú sí tienes derecho a tomártelas dentro del primer año siguiente a cuando se causaron las vacaciones. Listo. Siguiente punto, la dotación. Esto consiste en calzado y vestido de labor en forma gratuita. Ojo que no es lo mismo que el uniforme. Este calzado y vestido de labor no se paga en dinero, sino que se tiene que entregar necesariamente en especie. O sea, a mí me deben entregar o la ropa o unos bonos para comprar ropa, por ejemplo. Y esta dotación se entrega el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre a las personas que cumplan 2 requisitos. Uno, que máximo se ganen 2 salarios mínimos, o sea, 2.600.000 pesos para el 2024, y que para esas fechas hayan cumplido más de 3 meses de servicios. El auxilio de transporte, igual, también tiene unos requisitos. En el 2024 equivale a 162.000 pesos. Los requisitos son que el salario sea de máximo 2 salarios mínimos mensuales, es decir, 2.600.000. Si yo me gano un poquito más, ya no tengo derecho a auxilio de transporte. También es un requisito que yo no viva en el lugar de trabajo, por ejemplo, las trabajadoras de servicio doméstico que viven en la casa, o los jardineros o los mayordomos que viven en la granja, en la finca y demás. Entonces, pues ellos no tienen derecho a auxilio de transporte. Y también es un requisito que la empresa no me suministre transporte, es decir, rutas, o que me mande al chofer, o me mande al señor de la moto, o me pague el taxi. Entonces, si yo cumplo todos estos requisitos, tengo derecho a auxilio de transporte. Ahora, dentro de los derechos que tengo como trabajador, también están la afiliación y el pago de los aportes. Este es, digamos, un tema que parece aburrido, pero les voy a explicar en general para qué sirve cada cosa. La EPS, que uno la asocia generalmente con la salud, pues sirve efectivamente. Digamos, lo que pasa acá es que la empresa me tiene que afiliar a mí, a una EPS, o a las entidades que estamos viendo en la pantalla, y tiene que hacer mes a mes el pago de los aportes. Y eso sirve para que, en lo que tiene que ver con la EPS, sirve para 2 cosas. Uno, para que a mí me atiendan y me
digamos, me den todas las atenciones que yo necesite en términos de salud, o sea, si necesito ir al médico, si tengo urgencias, si necesito una hospitalización y demás, probablemente ustedes ya estén familiarizados con ese concepto. Y la otra cosa para la que sirve la EPS es para pagarme si yo estoy incapacitado. Y ese es el detalle, digamos, la duda que yo tenía. ¿Cómo hago? Es que no me puedo enfermar un mes, no me pueden hacer la cirugía, porque si estoy incapacitado un mes, no puedo trabajar y nadie me va a pagar el sueldo. Pues no, precisamente para eso. La empresa le paga la EPS para que si a mí me incapacitan todo un mes, la EPS me paga a mí un subsidio de incapacidad. La EPS también paga otras prestaciones, pero esas son las principales. Básicamente las incapacidades, que son las que tenemos como más presentes. La ARL sirve más o menos para lo mismo, también me atiende en caso de que yo tenga eventos de salud y me paga también incapacidades, pero en caso de que los eventos que lo originan sean de carácter laboral, o sea, si yo me accidenté en el trabajo, si me caí, me corté, o si tuve una enfermedad que se ocasionó por mi trabajo, entonces esos mismos riesgos los atiende la ARL. Ellos me dan atención en salud, me pagan las incapacidades. Si, por ejemplo, yo estaba montando la estrella del árbol de Navidad y me caí de la escalera y me morí, la ARL le reconoce una pensión a mi pareja o a mis hijos menores de edad y hay otra serie de pagos. Por ejemplo, si yo me caí pero no me morí y quedé discapacitada y resulta que perdí mi capacidad laboral en un 60%, me corresponde recibir una pensión por invalidez y esta me la paga la ARL porque fue, digamos, un evento ocasionado por el trabajo. Entonces la ARL, digamos, aparte de servir para pagar las incapacidades o para atenderme en salud, en eventos laborales, también me paga una serie de prestaciones relacionadas con ese accidente o esa enfermedad laboral. La AFP es la administradora de fondos de pensiones o puede ser también Colpensiones. Las normas van a cambiar el próximo año, pero por el momento esta administradora básicamente lo que hace es reconocer en algunos casos incapacidades, ya cuando son incapacidades que han durado mucho tiempo, y también reconoce pensiones de invalidez, vejez y muerte. Esto nosotros, sobre todo si estamos jóvenes, tal vez no sabemos ni para qué sirve, pero es muy importante asegurarnos de que la empresa esté cotizando en nuestra administradora de fondos de pensiones. Es importante que revisemos que si yo llevo 8 años trabajados en mi fondo de pensiones, tenga 8 años cotizados, porque al sumar todas estas semanas y según el ingreso que yo tenga, voy a poder acceder a determinada pensión. No solo cuando yo alcance la vejez, es decir, la pensión no es solo para cuando yo ya cumpla 57 o 62 años y cumpla ciertas semanas, sino que también pasa si, por ejemplo, me muero y tengo pareja y tengo hijos menores de edad, ellos van a recibir una pensión, sobre todo si yo soy la única persona que sostiene el hogar, entre comillas, digamos que para eso uno cotiza pensión, para que si yo me muero, le quede una pensión pues a las personas que dependen de mí, siempre que cumplan los requisitos de ley. Y también reconoce pensiones si yo llego a quedar, digamos, inválida, es decir, con un 50% o más de pérdida de capacidad laboral. Es decir, si yo sufro un evento que no es laboral y eso me genera una pérdida de más del 50%, también la entidad de pensión, la administradora de pensiones o Colpensiones, me reconoce una pensión de invalidez a mí. Entonces, es importante pues que estemos revisando que sí nos estén haciendo los aportes, porque esto no es solamente para la vejez. Y el siguiente punto que ustedes ven como CCF es caja de compensación. Esto se refiere al sistema de subsidio familiar y está asociado generalmente cuando estamos trabajando con actividades de recreación, turismo, que casi siempre ofrecen las cajas de compensación. Entonces, depende, hay unas cajas que tienen clubes sociales, tienen descuentos para viajes, tienen descuentos para ir al gimnasio. Entonces, son una serie de actividades, ofrecen también el pago de un subsidio familiar si yo tengo niños pequeños y cumplo también con unos requisitos. Entonces, estos pagos son muy útiles cuando uno está trabajando y cuando uno no está trabajando, es decir, cuando yo me quedé sin empleo, bien sea porque renuncié o porque me echaron o por la razón que sea, la caja de compensación también
digamos que está asociada con yo creo que es un beneficio que se llama mecanismo de protección al cesante. En resumidas cuentas, es un mecanismo que busca proteger a los desempleados y ayudarlos un poquito mientras vuelven a emplearse. Entonces lo que hace es que les da capacitaciones para que adquieran algunas habilidades y también les da el pago de un auxilio de desempleo que no es muy, digamos, no es muy cuantioso, pero es útil. Y también afiliación a seguridad social, es decir, que durante 6 meses máximo les hace el pago a seguridad social, a salud y pensión, sin que la persona desempleada tenga que hacer ningún pago adicional. Si hay que cumplir con unos requisitos, es decir, a ti te dicen, pues tú no vas a estar desempleado para toda la vida, entonces debes tratar de, si nosotros te mandamos, te ayudamos a hacer tu hoja de vida, tú debes tratar de postularte, tienes que cumplir con las capacitaciones que te ofrecemos gratuitas y con esas condiciones te pagan el subsidio de desempleo y te mantienen con la afiliación a seguridad social y a salud y pensión, que es vital, porque con eso logras que te atiendan en la EPS, sigues tus tratamientos y sigues cotizando a pensión. Y los dos últimos circulitos, que son SENA e ICBF, pues digamos que no se ven en un beneficio que yo como trabajador perciba directamente, sino que son unos aportes obligatorios que las empresas tienen que hacer para que el SENA y el ICBF puedan continuar haciendo sus actividades misionales. El cuadrito que tenemos debajo de esos círculos es el porcentaje de la contribución que hacen el trabajador y la empresa. Entonces, lo que está en la franja naranja son los aportes que hace el trabajador. Es decir, que al trabajador le descuentan el 4% de su salario para salud y el 4% para pensión, no más. El trabajador no paga nada más. Y la franja que está abajo, que es azul, es el porcentaje que asume la empresa, que por supuesto es mucho mayor. Como ustedes se dan cuenta, tanto en EPS como en pensión, la empresa paga un porcentaje mayor y además a la empresa le corresponde pagar la afiliación a riesgos laborales, a caja de compensación, SENA e ICBF. Sobre EPS y pensión, es importante que recuerden que es el trabajador quien escoge la EPS y el fondo de pensiones. Entonces, si de pronto en la empresa escuchan que es que no, es que acá nosotros en esta empresa estamos afiliados a Sura o a Sanitas o a Compensar o a no sé cuál, pues no es así. Yo tengo libertad para escoger la EPS que a mí me parezca, lo mismo con el fondo de pensiones. Entonces, yo puedo escoger Colpensiones, Scandia, Colfondos, Porvenir o Protección, según lo que yo considere que es correcto para mí, sin que la empresa pueda, digamos, incidir en esas decisiones. Las demás entidades, como la caja o la ARL, sí las escoge la empresa. Ahora vamos a hablar de otros pagos que son importantes y son las indemnizaciones. Estas, como les mencionaba, no tienen una fecha específica de pago, sino que se dan, digamos, en ciertas circunstancias. La primera es la indemnización por despido sin justa causa, y esta indemnización, digamos, el valor de esta indemnización depende del tipo de contrato que yo tenga, si es fijo, si es por obra o labor o si es indefinido, y eso ya lo vamos a hablar más adelante. La segunda indemnización, digamos, más común o más famosa es por demora en el pago de salarios y prestaciones. Esta indemnización es la típica de cuando se acabó el contrato y no me pagaron la liquidación. Y pasaron 15 días y un mes y 2 y 3 meses y no pagaron la liquidación. Entonces, eso que uno llama la liquidación, pues incluye los salarios y las prestaciones y otras cosas que me debían. Entonces, esta indemnización equivale a un día de salario por cada día de mora hasta por 24 meses y de ahí en adelante intereses moratorios hasta cuando se haga el pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí se me demoraron con la liquidación 6 meses, me deben pagar 6 meses de sueldo por concepto de indemnización. Y esta indemnización es la que suele engordar normalmente las demandas. La otra que también engorda estas reclamaciones es la demora en el pago de cesantías y consiste en que, como yo les mencioné, las cesantías deben consignarse máximo el 14 de febrero del año siguiente en el fondo de cesantías. Entonces, cuando la empresa no hace eso, se causa también una indemnización de este estilo que es igual a la anterior, es decir, un día de mora, perdón, sí, un día de salario por cada día de mora. O sea que si la empresa se demoró un año en en consignar las cesantías, pues va a tener que pagarme una indemnización de un año de sueldos.
Otra indemnización muy famosa es la del pago de los intereses de las cesantías, que es el mismo valor de los intereses, o sea, los recibo doblados. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me tenían que pagar 100.000 pesos de intereses de cesantías y no me los pagaron, me deben pagar 200.000. Básicamente es así. La siguiente es por culpa patronal en accidente de trabajo o enfermedad laboral. Esta indemnización, digamos que no tiene como un cálculo específico en la ley, sino que lo define el juez según las circunstancias particulares y se presenta cuando la empresa tiene culpa en un accidente de trabajo o una enfermedad laboral que yo tuve. Por ejemplo, porque no me dio elementos de protección personal, porque nunca me capacitó y entonces yo como no sabía que tenía, yo me subí por allá en la escalera para colgar la estrella del árbol de Navidad, pero yo no sabía que tenía que tener curso de alturas y la empresa no me dio ni capacitación, ni me dio arnés, ni me dio casco, ni me dio nada y entonces yo me caí y algo pasó, bien sea la muerte o bien sea una incapacidad permanente. Entonces, en estos casos lo que se hace es que, pues, normalmente es por demanda, uno le reclama a la empresa porque la empresa tenía culpa en ese accidente o en esa enfermedad laboral. Y las dos indemnizaciones finales que tenemos aquí son las de despedir a una persona en condición de embarazo o lactancia y despido de una persona con una situación de salud. Frente al despido de una persona embarazada, hay que decir que aplica no solamente si, es una indemnización que se presenta si yo despido a una persona por su condición de embarazo o estando en lactancia, pero aplica no solo para la trabajadora embarazada o lactante, sino también para el trabajador que, digamos, que mantiene a una persona que está en embarazo o en lactancia. Obviamente todas estas circunstancias las tiene que conocer la empresa. Entonces, si yo estoy embarazada pero no le digo a nadie, digamos que no me aplica esta protección especial. Y esta indemnización corresponde a 60 días de salario, o sea, 2 meses, más el reintegro. En realidad, lo más importante de estas situaciones es el reintegro. Normalmente lo que se pide es que reintegren a la persona, que le paguen todo lo que no percibió durante el tiempo en que estuvo por fuera y adicionalmente se le pagan esos 2 meses de salario. Y la misma situación pasa con los despidos de una persona que tiene alguna situación de salud que comprometa digamos, su capacidad laboral. Entonces, esta indemnización corresponde a 6 meses de salario, pero igual que con las embarazadas, lo más importante es el reintegro. Eso es lo que normalmente se pide, pues porque estas dos personas tienen una protección especial, que se llama también estabilidad laboral reforzada. Es importante también mencionar que esta protección no aplica para cualquier persona que tenga cualquier condición de salud, sino que tenga una condición de salud que le impida o le dificulte sustancialmente el desarrollo de su trabajo. Entonces, incluso si yo tengo una enfermedad, digamos, catastrófica, si yo tengo cáncer, si estoy diagnosticada con VIH, si tengo una enfermedad que suena muy grave, pero yo trabajo común y corriente, hago mi trabajo, no sé, digamos que trabajo remoto, pues no tengo esta protección porque la condición de salud que yo tengo no limita mis funciones. Pero es importante, digamos, tener presente que existen este tipo de indemnizaciones. Y vamos a adentrarnos entonces en la indemnización por despido injusto. Esta se genera si el empleador no dice cuál es el motivo. Es decir, si me entrega una carta que dice, el día tal, usted ya no va a ser parte de la empresa. Por favor, pase por su liquidación. Ahí no me dijeron por qué me están despidiendo. Entonces, si no me dicen por qué me despiden, el despido es injusto. Y por ende, me deben pagar la indemnización por despido sin justa causa. Por eso es muy importante, si yo soy empresa o si soy empleador y voy a despedir a una persona, le debo indicar cuál es el motivo, obviamente, pues, dependiendo si es una justa causa o no, pero sí le debo indicar el motivo. Lo mismo si soy un trabajador, digamos, no es para efectos de esta indemnización, pero si yo soy un trabajador y estoy renunciando porque me siento acosada, porque me maltratan, bueno, digamos, por incumplimientos de la empresa, yo recomiendo decirlo porque eso de repente te puede servir como un sustento para una futura reclamación que pueda estar relacionada con eso. La indemnización por despido injusto también se genera si la empresa invoca una razón que no es una justa causa. Por ejemplo, si la empresa en la carta dice, a partir del 1 de enero del próximo año,
usted va a ser, digamos, su contrato va a terminar porque la empresa no tiene fondos suficientes, está en una situación económica muy difícil y por ende esta es la razón que da lugar a la terminación de su contrato. Entonces, esto es una razón válida, puede ser cierta, está permitido, sí está permitido, pero no es una justa causa dentro de las que establece la ley, porque la ley tiene una lista de justas causas. Entonces, si lo que tú estás diciendo no se acomoda a esa lista, es un despido injusto. También se genera esta indemnización si se invoca un incumplimiento, pero no es cierto. Es decir, si a mí me hicieron digamos, un proceso de descargos y entonces dicen, no sé, que yo me robé algo, que yo incumplí o que soy una mala trabajadora o lo que sea, y resulta que no es cierto. O sea, no lo lograron demostrar. Entonces, en estos casos, también uno podría reclamar indemnización por despido injusto. Y el último caso es cuando la empresa ocasiona mi renuncia. Es decir, esto nosotros lo llamamos un despido indirecto. Y es que la empresa no me va a despedir, sino que lo que va a hacer es aburrirme para que yo me vea obligada a renunciar. Por ejemplo, si me tienen todos los días a punta de gritos, de malos tratos, o si me demoraron el pago del sueldo mucho tiempo. Es decir, por incumplimientos de la empresa, yo me vi obligada a renunciar. Entonces, en estos casos, lo que uno suele utilizar como, uno suele denominar esta figura como despido indirecto, y básicamente yo lo que hago es cobrarle a la empresa una indemnización por despido injusto porque pues indirectamente me despidió. Esta indemnización por despido injusto, como les mencionaba, depende de qué tipo de contrato tengo yo. Entonces, si mi contrato es indefinido, esto puede abrir dos posibilidades. Si me gano menos de 10 salarios mínimos, que este año son menos de 13 millones de pesos, la indemnización equivale a 30 días de salario por el primer año de trabajo, o si tengo menos de un año, y 20 días de salario por cada año adicional o proporcionalmente por fracción. Pero si yo me gano más de 13 millones de pesos o más en 2024, la indemnización corresponde a 20 días de salario por el primer año y 15 días por cada año adicional o proporcional por fracción. Si tengo un contrato fijo, la indemnización es el tiempo que falte para que se acabe el plazo. Entonces, si mi contrato va hasta junio del 2025 y me despiden hoy, me deben pagar el sueldo de aquí hasta junio de 2025. Y pasa parecido con el contrato por obra o labor, y es, digamos, el valor de los salarios que falten para terminar esa obra o labor. Esto, por supuesto, puede ser un poco difícil, sobre todo si en los documentos no se establece con claridad cuándo terminaría la obra o labor, ya, digamos, habría que demostrarlo. Pero en el peor de los casos, esta indemnización equivale a 15 días de salario. Hay otro valor que no es tan común, no es tan famoso, sobre todo en estas charlas, y se llama suma transaccional. Esto no es una indemnización y es un pago que vemos mucho en los procesos de retiro voluntario o digamos, esto también no es tan acertado jurídicamente, pero cuando uno escucha que hay despidos masivos, por ejemplo, cuando las empresas cierran, toca cerrar la empresa y entonces toca despedir a todo el mundo. En estos casos se suelen hacer unos procesos de negociación, tal vez ustedes los hayan escuchado, y es que empiezan a llamar a la gente, o a veces se programa un solo día, y empiezan a convocar a la gente y van pasando en filas uno a uno y les dicen, mire, necesitamos terminar el contrato y acá le estamos ofreciendo este paquete. Entonces firma, bueno, digamos, si uno lo hace bien, lo que debe pasar es que a uno le ofrecen firmar un documento que se llama terminación por mutuo acuerdo y deberían ofrecerle a uno el pago de esta suma transaccional. Esto, digamos que tiene como propósito terminar el contrato por mutuo acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que el contrato puede terminar de muchas formas. Las más famosas son que a mí me despidan con justa causa o sin justa causa, o que yo renuncie. Pero hay una forma donde las partes terminamos el contrato porque lo hemos pactado y eso está permitido, pero adicionalmente, en estos procesos de retiro lo que se busca es pagarle al trabajador una suma adicional para que nos facilite todo el proceso, y con eso también el trabajador nos firma un paz y salvo de que ya quedamos, digamos, al día y que yo no le debo nada y entonces usted no me va a demandar en el futuro.
Esa es, digamos, la finalidad de estos mutuos acuerdos que incluyen una suma transaccional. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos casos las empresas no ofrecen esta suma transaccional, sino que dicen, no, fírmeme acá este mutuo acuerdo. Y bueno, y en muchos casos incluso incluyen amenazas y todo el cuento. Es que si usted no me firma, no le pago la liquidación o cosas por el estilo. Pero lo que pasa usualmente es que le ponen a uno a firmar un mutuo acuerdo donde a mí no me dan nada. Entonces lo que estamos viendo en la diapositiva es que la idea es que en estos acuerdos ambas partes deben ceder. O sea, yo te doy y tú me das algo. Entonces, si a mí la empresa me está ofreciendo firmar una terminación por mutuo acuerdo, yo espero que a mí me den algo, y ese algo que es pues una platica, una suma transaccional. ¿Y yo qué le ofrezco a la empresa? Digamos que yo le firmo una especie de paz y salvo donde certifico que la empresa cumplió con todo lo que me tenía que pagar y quedamos al día y yo me comprometo a no demandarlos en el futuro. Esta suma transaccional es adicional a lo que a mí me corresponde por ley. Es decir, en estos casos, digamos, si yo trabajo en una empresa que tuvo que cerrar y despedir a todo el mundo, lo que a mí me deben pagar es los salarios, la prima y todo lo que me deban, que es el paquete básico legal, y adicionalmente esta suma transaccional, que digamos es un incentivo como para negociar. Entonces, se los cuento porque, no sé, uno nunca está exento de trabajar en un sitio que por cualquier razón tenga que cerrar o de pronto, bueno, por la razón que sea, necesite que firmemos un mutuo acuerdo. Entonces es importante que sepan que en estos casos, en el mutuo acuerdo, debería haber una suma transaccional que sea significativa. Porque, ¿qué pasa? Si yo no firmo ese mutuo acuerdo, yo no voy a sufrir ninguna consecuencia negativa y en cambio eso sí le conviene a la empresa. Y si la empresa me quiere desvincular, pues le conviene que yo le firme ese mutuo acuerdo, pero si yo no lo firmo, la empresa me puede despedir y me paga la indemnización que corresponde. Entonces, la idea es que en estos casos, en estos mutuos acuerdos, yo sí recibo una suma que valga la pena, pues como para negociar. Sí, como les mencionaba, esta suma es como para arreglar también pagos pendientes, cositas que de pronto no nos acordábamos que me debían. Entonces lo que hacemos es regularizar, arreglar el problema y extendemos un paz y salvo con el pago de esta suma transaccional. Y pues como todo lo que tiene que ver con abogados, como hay que ser desconfiados, es ideal que todo esté por escrito, preferiblemente en un acuerdo. Ahora vamos a hablar del proceso disciplinario, pero permítanme por favor 2 segundos. Mientras tanto vamos a mirar acá un par de preguntas. ¿Eso se aplica dentro del periodo de prueba? O sea, ¿pueden finalizar sin decir nada porque está en periodo de prueba? Sí, Nuri, efectivamente hay una claridad, y es que el periodo de prueba es un tiempo inicial del contrato durante el cual yo como trabajador estoy mirando si a mí me gusta la empresa, si me gusta el jefe, si este es el tipo de trabajo que yo quiero. Básicamente, si me gusta, si yo me acomodo al trabajo. Y también es un espacio para que la empresa me evalúe, revise si yo efectivamente sé todo lo que digo, si yo me adapto, básicamente si yo soy la persona para la empresa. Es un espacio para que ambas partes evalúen si esta es la decisión correcta, y durante ese tiempo la empresa me puede terminar el contrato sin necesidad de pagarme indemnización, pues así lo permite la ley. Este periodo de prueba también, digamos, tiene una duración distinta dependiendo del tipo de contrato que yo tenga, pero sí, efectivamente, tal como dice Nuri, durante el periodo de prueba me pueden terminar el contrato sin la indemnización. Y Gloria pregunta si es verdad que para los contratos de confianza no hay pagos de horas extras. ¿Cómo manejar eso cuando en realidad tu cargo no es de tanta responsabilidad? Bueno, esto lo mencionamos un poco al comienzo de la charla, pero sí es cierto, los cargos que son de dirección, confianza o manejo no tienen derecho al pago de horas extras. Y Gloria dio en el punto, y es cuando en realidad tu cargo no es de tanta responsabilidad. Entonces, es posible que tú tengas un cargo que sí es de responsabilidad, pero no es ni de dirección, ni tiene ese nivel de confianza como al punto de que tiene un impacto en la estrategia o en los objetivos de la organización, o no tiene personal a cargo. Es decir, es un trabajador común y corriente que no tiene ninguna de esas condiciones. Entonces, en ese caso, como por las buenas normalmente no se puede, lo que se suele hacer es reclamar, es decir, es presentar una demanda para pedirle al juez que declare que yo en realidad no era un trabajador de dirección, confianza y manejo,
y por ende me tienen que pagar X horas extras que obviamente tienen que estar demostradas. He escuchado que la caja de compensación no reconoce el auxilio de desempleo cuando uno tiene un contrato o de obra o prestación de servicios, por lo que ya se sabe que son cortos de duración. ¿Eso es cierto? Porque si es así, ¿qué sentido tiene afiliarse? No, no es cierto. No, el auxilio de desempleo no está amarrado al contrato de obra. Digamos, estamos hablando del contrato de contrato laboral por obra o labor. Entonces, si yo tengo ese, digamos, lo importante es que tú hayas tenido una vinculación laboral, y para el auxilio de desempleo me parece que hay que ser cotizante en categoría A o B, es decir, hay que tener hasta ciertos ingresos, no sé si son como 3 o 4 salarios mínimos. Entonces, si tú te ganabas eso o menos y cumples con los otros requisitos del subsidio al desempleo, pues del sistema del desempleo, tendrías derecho al auxilio de desempleo. Y de todas maneras, ese pago no lo asumes tú, y o sea, tampoco puedes elegir, digamos, sí tiene sentido afiliarse porque en realidad las cajas de compensación sí ofrecen muchos servicios y muchos beneficios, tanto en la vinculación como al terminar, pero incluso si no vas a usar nada de eso, pues la empresa obligatoriamente tiene que afiliarte. ¿Por cuánto tiempo máximo es legal un periodo de prueba? Bueno, eso depende del tipo de contrato, pero la duración máxima del periodo de prueba es de 2 meses, pero en los contratos a término fijo es máximo la quinta parte del periodo pactado. Nunca puede superar los 2 meses y siempre tiene que estar por escrito. Entonces, si no está por escrito, se presume que son 2 meses. Listo. Vamos a avanzar entonces con el proceso disciplinario. Las generalidades de este proceso disciplinario, lo primero que es importante que tengan presente es que esto es una oportunidad para ustedes. O sea, esto es una oportunidad para que el trabajador sea escuchado y presente sus explicaciones y sus argumentos. El proceso disciplinario, o lo que nosotros conocemos popularmente como los descargos o la diligencia de descargos, no es una sanción per se. El hecho de que a mí me estén citando a descargos no quiere decir que necesariamente me vayan a echar, ni que yo ya esté sancionada, ni que eso vaya a aparecer en mi hoja de vida y cosas así. Eso no es cierto. Digamos, el proceso disciplinario es un proceso que agota la empresa para averiguar qué fue lo que pasó, porque la empresa tiene una información y básicamente lo que va a hacer es preguntarme si eso es cierto o cómo pasó y demás. Es una oportunidad para que el trabajador explique. Este proceso disciplinario normalmente está regulado en el reglamento interno de la empresa, o en la política, o en la matriz disciplinaria, en la convención colectiva y en otros documentos laborales. Este proceso se caracteriza por varios principios y derechos. Yo creo que los más importantes son el de legalidad, y es que la sanción tiene que estar prevista en un documento laboral, llámese reglamento, en la ley, en el contrato, en la convención. ¿Y por qué se los cuento? Porque esto parece obvio, ¿no? Ay, pues obvio que a mí no me van a sancionar por algo que no existe. Pero es que, por una parte, la conducta tiene que estar contenida dentro de alguno de estos documentos laborales, y también la sanción. Y el ejemplo típico es el llamado de atención. Si ustedes cogen, bueno, ustedes no creo que cojan un código laboral, pero yo sí he cogido el código laboral y uno revisa cuáles son las sanciones que dice la ley y dice suspensión y multas, y hasta ahí. El llamado de atención no aparece por ninguna parte. ¿Quiere decir que los llamados de atención son ilegales? No necesariamente. ¿Qué pasa? Que la ley solamente menciona 2 tipos de sanción, pero el reglamento de la empresa o la política disciplinaria puede decir: en esta empresa las siguientes son sanciones. Entonces, por llegar tarde 15 minutos 3 veces en no sé cuánto tiempo, se impone llamado de atención. Por agredir a otro compañero, se impone tal sanción. Entonces, si esa sanción sí está prevista en algún documento laboral, es legal y respeta el principio de legalidad. Entonces, es importante que cualquier sanción que nos vayan a imponer, que ojalá no, esté contenida dentro de un documento que exista previamente. Y por eso les menciono lo del llamado de atención, porque nosotros muchas veces recibimos una carta que dice: le hacemos un fuerte llamado de atención, no sé qué, y eso ¿cómo dónde está, no? El otro principio importante en estos procesos es el de inmediatez. Eso quiere decir que si yo cometí una falta hace 2 años
y la empresa se enteró hace 1 año y medio y hoy me va a llamar a decir es que mire que usted hace 1 año y medio o hace 2 años hizo tal cosa, pues eso ya no cumple el requisito de inmediatez. Es decir, la empresa tiene que tomar acción pronta. No hay un término, la ley no dice cuál es el plazo mínimo, pero, pero sí debe ser una acción pronta, digamos, proporcional también a la conducta. Ejemplo, si yo llegué tarde toda la semana pasada, pues es posible que entre esta semana y la próxima semana me puedan estar llamando a descargos a preguntarme qué fue lo que pasó. Pero si la falta que yo cometí de pronto tiene que ver con unos desfalcos que vienen presentándose de manera periódica, digamos que se presentaron todo el año pasado y la empresa se acaba de enterar hace 15 días, pues obviamente la empresa tiene que hacer unas investigaciones, este es un proceso complejo que puede tomar un tiempo. Entonces, el tiempo debe ser razonable, pero debe ser inmediato, debe ser pronto. Otro principio es la proporcionalidad y es que si yo llegué tarde 2 veces, tal vez eso no sea lo suficientemente grave como para que a mí me despidan, sobre todo si yo llevo 15 años en la empresa, soy una excelente trabajadora, nunca he tenido una sanción, es decir, yo tengo unos antecedentes perfectos y cometí una pequeña falta, pero me impusieron una sanción o tomaron una decisión muy drástica, tal vez eso no respeta el principio de proporcionalidad. Y los más importantes son los derechos a la defensa y al debido proceso. Como les cuento, el proceso disciplinario es una oportunidad para que el trabajador se defienda de las acusaciones que están haciendo sobre unas supuestas conductas. Y se le debe garantizar el debido proceso, lo que quiere decir que si existe un proceso que está arreglado y que tiene unos pasos, tiene que cumplirse cada uno de los puntos de ese proceso. Y si se viola alguno, se viola este derecho y yo tengo posibilidad de reclamar para que se anule ese proceso o para que no me impongan la sanción que tenían pensado. Este proceso disciplinario no es obligatorio agotarlo cuando se trata de un despido, sino que solo aplica para sanciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley y los jueces han dicho que el despido no es una sanción. O sea, las sanciones pueden ser, por ejemplo, los llamados de atención, si así están previstos, que me suspendan el contrato, que me pongan unas multas, pero el despido lo consideran como una facultad, un poder que tiene la empresa de terminar el contrato, incluso si es con justa causa. Entonces, lo que han dicho los jueces y la ley es que yo para el despido sí debo agotar unos pasos que ya les voy a contar, pero no es necesario agotar todo un procedimiento con una serie de pasos. Entonces, no es, sí, básicamente no es obligatorio. Ahora vamos a ver estas etapas mínimas o cómo debería ser el proceso disciplinario cuando se trata de sanciones o cuando me van a imponer una sanción. En este caso, entonces, si el empleador se entera de una presunta conducta indebida, lo que debe hacer es comunicar que se abrió un proceso disciplinario y esto se lo tiene que comunicar al trabajador. También se le comunica a 2 miembros del sindicato al que pertenece el trabajador y obviamente esas 2 personas del sindicato tienen derecho a participar en la diligencia de descargos. El empleador también tiene que formular los cargos indicándole claramente cuáles son las conductas y las faltas disciplinarias que cometió, digamos, con esas conductas. Esos cargos se pueden formular de forma verbal o escrita y también al trabajador se le tienen que entregar las pruebas que tiene la empresa sobre estos cargos. La empresa también le tiene que indicar el término o el plazo en el que puede formular sus descargos, presentar las pruebas que haya, pues digamos que considere necesarias y controvertir las pruebas en su contra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como empresa tengo la versión de alguien, digamos que un cliente puso una queja diciendo que hay un trabajador súper irrespetuoso, que lo insultó y, mejor dicho, hizo de todo. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que tiene la empresa? La queja que alguien presentó, de pronto hicieron otra entrevista, de pronto tienen unos registros de asistencia, bueno, hay una serie de pruebas. Entonces, todas estas pruebas se les deben entregar al trabajador. El trabajador puede decir, no, esa prueba no es cierta, esto no sé qué, este documento es falso, esto, bueno, cualquier cosa. Y debe tener oportunidad tanto de presentar sus explicaciones como de traer las pruebas que él considere para defenderse. La empresa también debe emitir un pronunciamiento definitivo mediante un acto motivado y congruente, es decir, debe exponer y argumentar cuál es la decisión que va a tomar, sea la que sea.
Si hay lugar a una sanción, entonces esta sanción debe ser proporcional a los hechos que la motivaron, como les mencionaba, tal vez si es por unas inasistencias o por unas llegadas tarde que no generaron ningún perjuicio, puede ser desproporcional que a mí me vayan a suspender 2 meses, por ejemplo. Y el empleador también le tiene que permitir al trabajador controvertir la decisión, es decir, presentar recursos. Normalmente eso consiste en un documento que uno, digamos, esto suele estar regulado en el reglamento, pero es un documento en el cual uno dice, manifiesto que no estoy conforme con la decisión de la empresa de suspenderme por 15 días porque la falta no está demostrada, yo no cometí esto o se cometieron estos errores en el procedimiento. Básicamente es la forma de defenderse después de que la empresa ya tomó una decisión. Es decir, es una apelación, es una segunda instancia. Esto cuando estamos hablando de sanciones, pero es distinto cuando estamos hablando de un despido con justa causa. Entonces, cuando se trata de un despido con justa causa, ¿es recomendable agotar el proceso disciplinario? Sí, es ideal, pero no es obligatorio. Entonces, en este caso, si el reglamento interno no tiene un procedimiento específico, porque eso también puede que sí exista, es decir, la empresa puede tener en el reglamento algo que diga, para efectuar un despido con justa causa se debe agotar el siguiente procedimiento. Pero si eso no existe, entonces mínimo, la empresa lo que debe hacer es escuchar al trabajador a través de un trámite espontáneo e informal, es decir, que presente su versión de los hechos. Esto no tiene que ser por escrito, digamos, debe ser informal. Yo, por supuesto, siempre recomiendo que todo sea por escrito o que haya una grabación, pero puede ser de muchas formas. Se le debe informar al trabajador cuál es el motivo del despido, garantizar que haya inmediatez entre los hechos y el despido, como les mencionaba, es decir, que no me estén castigando, que no me estén despidiendo hoy por algo que la empresa sabe hace 6 meses, y garantizar que este despido con justa causa, pues efectivamente corresponda a las causales, a la lista de razones que dice la ley. En estos procesos disciplinarios, yo tengo unas recomendaciones y es la primera, mantener la calma. Es decir, como les decía, la citación a descargos no necesariamente es una sanción, no necesariamente esto va a terminar mal. Yo de hecho he conocido casos en los que se ha conocido información, digamos, se tuvo conocimiento de que una trabajadora al parecer no hizo la interventoría que tenía que hacer y por eso en un contrato gigante que tenía la empresa se perdió un montón de plata. Y entonces esto supuestamente era culpa de ella porque ella no había hecho la interventoría necesaria. Y resulta que cuando ella presentó sus descargos dijo, no, sí, yo hice todo, aquí están las pruebas, yo hice la interventoría de este contrato A, B, C, D, E, F, G, presentó todas las pruebas, todos los correos, revisamos el proceso y efectivamente ella había hecho todo. Entonces el proceso terminó cerrándose sin necesidad de imponer ninguna sanción porque ella, digamos, en palabras sencillas, es inocente. Entonces, lo primero es mantener la calma. Y lo segundo es estar muy atentos y estar muy pilos y muy diligentes porque pues aquí puede estar en juego mi sueldo, por ejemplo, porque me pueden suspender y puede estar en juego mi puesto, me pueden despedir. Entonces, se trata de mantener la calma, pero tampoco de dormirnos. Lo segundo es que si no nos acordamos, tratemos de hacer memoria y aclarar los hechos, qué fue lo que pasó. Es opcional, si a mí me sirve para acordarme mejor, sobre todo si es un asunto muy complejo, puedo tomar notas, puedo preparar un escrito como para recordar mejor y explicarlo mejor cuando tenga la oportunidad. Y si es posible, reunir soportes, correos electrónicos o en caso de que haya testigos de lo que en realidad sucedió, pues buscar los testigos y traerlos para el momento en que yo tenga oportunidad de defenderme. También es importante asesorarse apenas se reciba digamos, el primer documento que uno reciba normalmente es la citación a descargos. Y es importante hacerlo pronto. Digamos, esto no es obligatorio. Normalmente uno acude al sindicato o al pues, abogados especialistas en derecho laboral, pero es ideal hacerlo pronto porque en muchas empresas hay unos términos. Entonces el reglamento dice, no sé, una vez recibida la diligencia de descargos, el trabajador podrá presentar sus descargos por escrito dentro de los 5 días siguientes. O, por favor, sírvase a asistir a la diligencia de descargos que se va a celebrar dentro de 3 días y entonces venga y traiga todas sus pruebas. Y entonces, de repente, hay unos asuntos que son muy sencillos y que el trabajador puede manejar solo
porque sabe perfectamente qué fue lo que pasó y es inocente, digamos, pero hay otros casos que son complejos, donde de pronto, incluso si el trabajador pudo haber tenido alguna responsabilidad, es posible que la empresa esté cometiendo un error de procedimiento, es posible que la empresa haya incumplido, por ejemplo, un término. Por ejemplo, tenía que mandar la citación dentro de cierta fecha y la mandó en una fecha distinta. Entonces, hay algunas formas, digamos, de defenderse y para eso, pues, es muy útil cuando uno se asesora de alguien que lo ayude y lo acompañe en este tipo de procesos. Y también es importante verificar que la empresa esté cumpliendo con el procedimiento, es decir, que me entregue la citación, que me entregue las pruebas, que me entregue el acta de descargos cuando ya se termine la diligencia, que cumpla todos los términos y todo esto sirve para darme cuenta de esos errores que puede estar cometiendo y utilizarlo como defensa mía, digamos, como trabajador. Eso puede servir o bien para anular el procedimiento o para disminuir la sanción o para evitar una sanción. Como les mencionaba, eh, a veces la empresa tiene la información equivocada y cuando yo presento mis pruebas, eh, todos nos damos cuenta de que efectivamente yo no tengo ninguna responsabilidad en una conducta. O también, de pronto yo sí tengo responsabilidad y yo sí cometí esa falta, pero la empresa hizo el procedimiento sin cumplir con todos los requisitos. Y eso, digamos, pues no es correcto. Entonces es importante que estemos muy pilas, muy pendientes de todas esas etapas. Y si no conocemos mucho sobre el tema, podemos asesorarnos. También otra opción, si no es el sindicato o un abogado laboral, también en los consultorios jurídicos ofrecen asesoría gratuita en estos asuntos. Entonces, es ideal que incluso desde antes de ir a la diligencia nos asesoremos para revisar todos estos puntos, para ver la mejor forma, digamos, de defendernos. E igual, si en esta charla tenemos empresas o personas que tienen contratado personal, pues esto también es una forma para que hagan bien los procesos disciplinarios y hagan bien los despidos y, digamos, evitemos conflictos innecesarios. Ahora vamos a ver en términos generales cómo puedo reclamar si no me cumplen. Hay unos mecanismos que son internos, es decir, los que puedo agotar dentro de la propia organización. Y el primero, que es el que yo más recomiendo siempre, es hablar directamente con mi jefe o seguir el conducto regular para reportar las inconformidades que se presentan. Esto puede ser porque, sobre todo en las empresas grandes, no es suficiente con hablar con el jefe inmediato o de pronto el problema que tengo es con mi jefe inmediato y entonces en el reglamento o en algún otro documento puede que haya una política que diga, no sé, las reclamaciones que tengan que ver con tales asuntos se deben enviar a la Dirección de Recursos Humanos a través de tal correo electrónico o a través de el sitio web tal. Entonces, es importante que sigamos ese conducto regular, sobre todo no saltarnos como al gerente, es decir, acudir al gerente de la empresa cuando pude haber acudido a otras instancias. Entonces, para mí siempre esta es la mejor recomendación, no solo para evitar regaños, porque al final, digamos, el asunto de la insubordinación puede no ser tan importante, sino porque en muchos casos eh, atender el conflicto de manera directa resulta mucho más útil, evita muchos dolores de cabeza, muchos roces personales y soluciona el conflicto el problema de una manera sencilla. De repente, la persona a la que uno acuda se vuelve un aliado para solucionar el problema que tenga, sea cual sea. Entonces, esa es mi primera recomendación, que es como cuando el asunto no es tan grave. Si la cosa no funciona o no es conveniente, también se puede presentar un derecho de petición de forma respetuosa. Esto no es un documento difícil, es una solicitud súper sencilla. Ejemplo, si yo me di cuenta de que el salario del mes pasado me lo pagaron incompleto o se les olvidó pagarme el auxilio de transporte o me pagaron, bueno, no sé, lo que sea, cualquier problema, simplemente presento una solicitud, digamos por escrito, puede ser un correo electrónico, no importa, donde uno dice respetuosamente, solicito que me expliquen por qué en el desprendible de pago del mes pasado aparece esto así, o por qué no se me pagó, porque solo se pagó tal valor si mi salario es de tal cosa, y ya, no tiene mayor complicación, es una solicitud respetuosa. Y yo tengo derecho a que me respondan esa petición, digamos, con la explicación que sea, pero existe un derecho fundamental que se llama de petición. Entonces, cuando yo presento una solicitud escrita,
lo que hago es que guardo el comprobante, es decir, el correo electrónico o el sello de radicado en el papel, y si transcurren, me parece que son 10 días hábiles, es la regla general. Si pasa el término legal y no me han contestado esa petición, yo puedo o esperar un poquito más o puedo interponer una acción de tutela para que me contesten esa petición, que no tiene que ser favorable a lo que yo pido, pero sí para que yo tenga respuesta y sepa qué es lo que está pasando. Entonces, otra opción es presentar un escrito sencillo, respetuoso, con la solicitud del caso. Ya hay unos casos especiales, como el que mencionábamos ahorita del proceso disciplinario, es que en caso de que me hayan impuesto una sanción o me hayan despedido, si está reglamentado algún recurso, alguna apelación, pues entonces presento el recurso que corresponda. Si se trata de un caso de acoso laboral, lo que puedo hacer es presentar una queja ante el comité de convivencia de la empresa. Y si lo que quiero es, digamos, lograr crear beneficios adicionales, por ejemplo, en esta empresa solo dan el paquete legal, o sea, solo pagan la prima, la cesantía, el salario y demás. Pero entonces yo vi que en otras empresas entregan auxilio para gafas, medicina prepagada, el plan de salud para el perrito, el plan funerario si se me muere el gato. Bueno, entregan una serie de beneficios, prima de Navidad, le pagan la educación a los hijos, me pagan a mí a la universidad, me dan descuentos para ir al gimnasio, bueno, de todo. Todos esos beneficios no son, digamos, no están previstos en la ley, pero yo los puedo pedir. Lo que pasa es que si yo solita pido, me va a costar más. En cambio, si me asocio bien con otros trabajadores, pueden ser, es decir, podemos formar un sindicato o podemos simplemente agruparnos sin necesidad de hacer un sindicato. Lo que podemos hacer es presentar un pliego de peticiones que no es más que una solicitud donde hacemos una serie de reclamaciones laborales y lo que hacemos es que entramos en negociación con la empresa. Esto también tiene pues unas etapas que están reguladas, pero de forma sencilla, pues es un proceso de negociación con la empresa para tratar de conseguir algunos beneficios adicionales. Estos son los mecanismos internos. También tenemos unos externos que son acudir al Ministerio del Trabajo. En esta opción, digamos que tenemos dos. La más concreta, sobre todo si lo que yo quiero es que me paguen mi liquidación porque ya se demoraron mucho, lo que se hace usualmente es solicitar una audiencia, una diligencia de conciliación y ahí, digamos, yo le cuento al inspector qué es lo que me deben y trato de llegar a, pues, en general a una conciliación con la empresa, aunque desde mi punto de vista, lo que me ha enseñado la práctica es que esto no es tan útil. Sobre todo cuando son casos sencillos donde yo claramente sé que me deben, es decir, cuando la empresa sabe que me debe mi liquidación y simplemente le ha dado pereza o de mala fe me está demorando el pago, eh, estas conciliaciones me parece a mí que no son tan útiles, salvo para hacer presión. Es decir, si yo veo que yo le he reclamado a la empresa de todas las formas posibles y se están haciendo los locos y nada que me pagan la liquidación, lo que yo he visto que hacen muchos trabajadores es que solicitan la conciliación y de eso le llega una citación a la empresa. Entonces la empresa ya cuando ve que tiene una cita obligatoria que tiene que atender para ir a conciliar esos asuntos, pues lo que hace es que pague inmediatamente. Entonces, yo no he visto muchos casos útiles, exitosos de conciliaciones reales donde sea tan útil el inspector del trabajo, sino que esto sirve generalmente como para apurar el asunto, o sea, para que la empresa pague, porque el día que le vaya a tocar ir a la diligencia, pues va a tener que mostrar el comprobante de pago. Entonces, si ese es el caso, una opción puede ser esa. O también, si yo lo que quiero no es tanto que me resuelvan a mí el problema, sino denunciar una serie de situaciones, puedo presentar también una queja. Eso también se puede presentar de manera anónima. Por ejemplo, denunciando que en el local donde yo trabajo no han puesto aire acondicionado y aquí todo el mundo se está deshidratando y no hay sillas y no hay elementos de protección y a todo el mundo lo maltratan y bueno, cualquier cantidad de situaciones. Yo puedo hacer digamos, unas denuncias que pueden ser anónimas o a nombre propio. Eso es una opción también. Y la última opción que tenemos externa es acudir a los jueces, es decir, presentando o una demanda laboral o una tutela. Es importante mencionarles que la regla general a la que uno siempre debe tratar de acudir es la demanda laboral, es decir, el procedimiento normal, ordinario, que toma sus tiempos,
Y en esa demanda yo reclamo lo que yo considere que me deban según el caso, es decir, lo que hablábamos hace un momento. Yo considero que mi cargo no era de dirección, confianza y manejo y por eso me tienen que pagar las horas extras, entonces presento una demanda laboral para que el juez reconozca eso. Ese proceso toma su tiempo, puede tardar un par de años. También, es decir, aplica para todo tipo de reclamaciones, si se demoraron en el pago de mi liquidación, si incluso hay unos procesos especiales de acoso laboral, otros de despidos injustos. Bueno, uno puede hacer cualquier cantidad de reclamaciones a través de una demanda laboral. Esa es la regla general. Pero hay unos casos excepcionales en los que puedo presentar una tutela. Y es cuando estoy reclamando la protección inmediata y urgente de mis derechos fundamentales y es una medida excepcional, o sea, la tutela no es para todo. Un caso, un ejemplo, pues, puede ser si, por ejemplo, a mí me despidieron estando embarazada por mi condición de embarazo. Entonces, aunque puedo pedir más o menos lo mismo que lo que pediría en una demanda laboral, mi situación es distinta porque es que mis derechos fundamentales como trabajadora embarazada con estabilidad laboral reforzada, digamos que tienen un poco más de urgencia, estoy en una situación excepcional, tengo una protección especial, entonces puedo acudir al juez de tutela para solicitar, por ejemplo, que la empresa me reintegre eh, o si tengo una situación de salud que me impide sustancialmente el desarrollo de mi trabajo y me despidieron por esa condición de salud, también podría acudir a la acción de tutela. Si me la gano, es posible que el juez diga, listo, se ordena el reintegro de manera provisional por 4 meses, mientras usted acude al juez laboral y digamos que presenta como la demanda normal. Entonces, estas son también otras alternativas que puedo presentar. La tutela también es una opción si no existe ningún otro mecanismo de defensa judicial, es decir, si, no sé, supongamos que a mí me despidieron de manera injusta y yo presenté la demanda laboral y me la rechazaron, pero en ese rechazo de la demanda laboral hubo una violación al debido proceso y yo ya presenté todos los recursos, es decir, yo ya agoté todas las opciones que me quedaban y ninguna me queda, ya se me acabaron todas pues, entonces lo que hago es presentar una tutela. También esa es otra opción. Pero debe ser un mecanismo, digamos, de última instancia, la última opción. No es para todo. Listo, con eso me parece que hemos agotado los temas de esta charla y abro entonces el espacio para las preguntas. Si quieren lo pueden hacer a través del micrófono. Mientras tanto voy a ir a revisar el chat. En el consultorio de la universidad se puede pedir esa asesoría. ¿Nos recomiendas algún consultorio con más especialización en laboral? El consultorio de la Universidad Nacional sí ofrece ese servicio, esa asesoría. De hecho, ese es uno de los servicios que más se demandan, los asuntos laborales. El consultorio jurídico es gratuito. Está diseñado para personas que no tienen recursos para acudir a un abogado. Entonces, este asunto me parece que lo comprueban pues en el consultorio jurídico. Tengo entendido que la Universidad Nacional tiene consultorio jurídico físico, presencial en Las Nieves, y también me parece que existe virtual. Y no recomiendo algún consultorio con más especialización porque tengo entendido que todos los consultorios jurídicos de todas las universidades hacen básicamente lo mismo y ofrecen asesoría jurídica en varios campos y digamos que todos están igualmente habilitados para esa asesoría, entonces da la misma y es gratuito. Miremos otras preguntas por acá. En la etapa 2 de las sanciones, ¿qué pasa si no hay sindicato? ¿Cómo funciona? ¿O simplemente se elimina esa etapa? Sí, se elimina la etapa. Es decir, si yo trabajo en una empresa donde no hay sindicato o sí hay, pero yo no estoy afiliada al sindicato, pues me comunican la apertura de cargos. Es decir, se hace todo el proceso y no es necesario que haya ningún representante del sindicato. Esto es, digamos, una garantía. Si yo quiero que me acompañe el sindicato, tengo derecho a que me acompañe, pero si no estoy afiliada a ningún sindicato, pues nadie me acompaña. Acudo sola. Las preguntas del periodo de prueba ya las resolvimos, de la caja de compensación, cargos de confianza también ya, periodo de prueba, no comprendo del todo cuántas veces se puede acumular las vacaciones. Las vacaciones se pueden acumular hasta por 2 años, es decir, por 2 periodos. Cada vez que tú cumples un año de trabajo, tienes derecho a 15 días hábiles de vacaciones. De esas, disfrutas unas y los otros días quedan acumulados hasta por 2 años, como regla general.
Esta pregunta de las vacaciones en los primeros 3 meses ya la resolvimos. Confianza y manejo, vacaciones ya resolvimos. Y vacaciones de oficio ya la resolvimos. Confianza y manejo, listo. Hemos resuelto todas las preguntas del chat. Alguien tiene la confianza de abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, o nos queda algún asunto pendiente por resolver, o hemos terminado por la noche de hoy. Si no están tímidos. Resuelva el problema. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es sobre las cesantías. ¿Solamente uno tiene derecho a las cesantías después de tener un año de trabajo? Sí, las cesantías sí. Digamos, hay de todos estos pagos que yo mencioné, hay unos que tú sí puedes disfrutar de manera anticipada, como las vacaciones. Entonces, por ejemplo, tú entraste a trabajar ahorita en noviembre y resulta que la empresa se va a vacaciones en diciembre. Todo el mundo sale a vacaciones. Entonces, este es un caso, digamos, de una acreencia que tú puedes disfrutar, o en este caso el descanso remunerado lo disfrutas sin que hayas cumplido el año de trabajo. Pero la cesantía sí necesariamente tienes que haber cumplido un año. Entonces, o bueno, más que cumplir un año, lo que pasa es que las cesantías se causan año a año, pero año calendario. Entonces, tú trabajaste un pedacito del 2023 y entonces al 31 de diciembre de 2023 tienes, digamos, una plata acumulada. Entonces, ese dinero debe ser consignado el 14 de febrero del año siguiente y así sucesivamente. Si trabajas el año siguiente completo, al 31 de diciembre lo que esté acumulado se debe consignar en el fondo el 14 de febrero del año siguiente. Hola, buenas noches. Hola. Con respecto a lo de las cesantías que preguntaba Ana Edith, yo pongo, por ejemplo, mi caso. Yo trabajé entonces el año pasado desde enero más o menos hasta mayo. Eso implicaría que mis cesantías me las pagaron en febrero del 2024. ¿Es correcto? No, es una buena precisión. La explicación que di es muy general y es cuando tú alcanzaste a llegar al 14 de febrero vinculada a la empresa, pero tú me dices que trabajaste de enero a mayo, es decir, digamos 3 meses. Entonces lo que pasa es que cuando termina el contrato en mayo, en la liquidación te deben pagar todo lo que te deben y eso incluye las cesantías. Es decir, a ti te las consignan en febrero del año siguiente si para esa fecha tu contrato está vigente, pero si tu contrato terminó antes, pues te las pagan en la liquidación. Vale, gracias. Buenas noches. Vale. Buenas noches, Néstor. Con respecto al procedimiento para la demanda laboral, ¿es requisito hoy en día indispensable el mecanismo de solución de conflictos para presentar la demanda? O sea, ¿es obligatorio ir a conciliación primero o No, se no puede presentar la demanda de una vez? No es obligatorio. Puedes presentar la demanda de una vez como regla general si trabajas para si el demandado es una entidad privada. Entonces, si tú trabajaste para una empresa privada, no tienes que conciliar, no tienes que hacer ninguna reclamación, puedes demandar directamente. Pero si vas a demandar a una empresa del Estado, porque es posible, si yo trabajé para una empresa del Estado, es posible que haya tenido un contrato laboral. Entonces, si el demandado es, por ejemplo, TGI, que pertenece al Grupo de Energía de Bogotá, y yo tenía un contrato laboral con esa empresa, lo que sí debo agotar es una reclamación administrativa, que si no recuerdo mal está regulada en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo, y básicamente es una solicitud escrita de lo mismo que tú vas a pedir en la demanda. Entonces, si demandas a una entidad pública, sí debes presentar una reclamación previa, pero no conciliación, sino, sí, reclamación administrativa. De resto, si vas a demandar a una entidad privada, puedes acudir a la demanda sin necesidad de conciliar o de intentar conciliar. Muchas gracias. Vale. Tengo una duda, Dime, pero bueno, dime, Ana. es que mira, yo tuve
yo renuncié con justa causa porque no me pagaban a tiempo mi seguridad social. Trabajé en una empresa durante 13 años. Los últimos 2 años no me pagaron cesantías, ni me pagaron seguridad social de 6 meses, de los últimos 6 meses. Por eso fue que renuncié. Hasta el momento no ha salido la demanda porque pues eso fue durante la pandemia, entonces que no hay tiempo, que no hubo espacio, bueno, en fin, hasta el momento ni siquiera me han llamado. ¿Qué va a pasar con eso? Mi pregunta con respecto a lo de las cesantías es porque yo renuncié en marzo. Entonces, ¿yo tenía derecho de esos 3 meses a algo de cesantías o no? Sí, claro. Es decir, tú tienes derecho a que te paguen, mejor dicho, si tú trabajaste hasta mayo se causaron todos tus derechos. Tenían que pagarte salarios, cesantías, prima de servicios, intereses, todo. Lo que pasa es que las cesantías tienen una forma particular de pagarse. Entonces, si tú trabajaste por 13 años, pues como te digo, cada año que se terminaba, las cesantías de ese año que acaba de pasar deben consignarse en febrero del año siguiente en el fondo. Pero de ese último pedacito, digamos de enero a marzo o mayo que me mencionaste, pues como el contrato terminó en mayo, tú no alcanzaste a llegar hasta febrero. Entonces, las cesantías de ese pedacito de enero a mayo tenían que venir incluidas en tu liquidación. Si no te las han pagado, pues eso debería estar incluido en la demanda que presentaste. Entonces, la idea es que en la demanda con los, pues si la demanda te sale favorable, dentro de los pagos que deben venir ahí incluidos, deben estar las cesantías correspondientes a enero a mayo, que no era obligatorio consignarlas en el fondo, pero sí te las tenían que pagar a ti en tu liquidación al finalizar el contrato. Sí, la mora en el pago de las cesantías, eso no me queda claro. Bueno, a mí no me han pagado, no me pagaron 3 años de cesantías y además de esos meses hasta mayo. Entonces tú me dices que es un día de salario por cada día De de retraso. retraso. Exacto. Entonces, Pero digamos, ya han sido más años, o sea, han sido como 4 años. pues mira, este caso, digamos, todos los casos particulares yo recomiendo revisarlos con detalle porque cada uno tiene sus particularidades, pero por regla general, si tú trabajaste en el 2000, digamos, las cesantías del 2020 te las tenían que consignar en febrero del 2021. Como no las consignaron, desde febrero de 2021 empieza a correr la indemnización por mora en el pago de las cesantías hasta el siguiente febrero, donde ya empieza a correr la mora por las cesantías del año siguiente, pero digamos, se van como intercalando. Pero sí, básicamente, si a la fecha no te han pagado las cesantías de, digamos, de 2020, ahí se van acumulando, pero esto, pues, por supuesto, lo revisa el juez en la demanda. Y obviamente debe revisarse pues, con todos los detalles de las fechas, incluso dependiendo de qué periodos estés reclamando, puede que algunos pagos puedan estar prescritos, es decir, si son muy viejos, es posible que, bueno, dependiendo de la fecha en que presentaste la demanda, es posible que no los reconozcan, pero digamos, todos estos detalles, tal vez puede ser prematuro darte respuestas en este momento sin conocer tu caso concreto. Tú dices que la universidad tiene una asesoría, pero por ejemplo, en este momento yo soy independiente, pero igual pago con eso mi seguridad social, pero yo no tengo un sueldo así y pues no soy empleada en la universidad. ¿Ese consultorio me ayudaría? No estoy segura, yo creo que sí, es decir, tengo entendido que no es obligatorio que uno llegue allá estando desempleado, sino, mejor dicho, no tengo claridad de los requisitos para que ellos comprueben que uno en realidad sí necesita esos servicios. Lo que sí te sugiero es que los llames o les escribas un correo y pues comentes tu situación para ver si tú puedes acudir a los servicios del consultorio jurídico, que puede ser el de la Universidad Nacional o de cualquier otra universidad. Ah, bueno, muchísimas gracias, Un Ana. gusto. Daniel Moreno levantó la mano. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Daniel.
tengo un par de preguntitas sobre el salario. Es que tengo un par de confusiones. Sí. Una es respecto a los viáticos. Es que yo allí no me queda claro si los viáticos sí son salarios o si no son salario. Y es que a veces también está el asunto de si este tipo de pagos son frecuentes, digamos como periódicos. Entonces, lo que tengo entendido es que al ser frecuentes como que sí se consideran salario y al no ser frecuentes, es decir, esporádicos, entonces no, pero ahí Correcto. estoy seguro. Sí, es correcto. Así como lo dijiste, si son frecuentes, si son permanentes, digamos, y están destinados a manutención y alojamiento, sí son salario. Pero si son ocasionales, o sea que no son tan frecuentes, entonces no son salario. La otra dudita que tengo es, hace poco me preguntaron que cuáles eran los factores del salario mínimo mensual legal vigente y la verdad me quedé congelado porque es que pues la palabra factores no me suena mucho. Entonces no sé, tú que hubieras respondido, me da como la curiosidad. No, ni idea. Los Porque los factores del factores salario mínimo legal vigente, no tengo ni idea. No sé si de pronto sean como los factores que se tienen en cuenta para definir el valor del salario mínimo, no lo sé, podría ser, pero es un detalle que no conozco. Digamos que esto se sale un poquito del derecho laboral básico normal y creo que va más, no sé, a los economistas y demás que deciden cómo se fija el salario mínimo. La verdad, no sé. Entiendo, Nunca lo he pero escuchado. esa respuesta me sirve. Gracias. Muchas gracias. Ok. Sí, porque se supone que era una pregunta del nivel general. Entonces, sí me sirve esa respuesta. Ok, Gracias. bueno, con gusto. Los Yo viáticos. tengo otra duda, perdón. Dime, Em, cuenta. Digamos que si yo tengo una situación al interior de la empresa y esa situación es con mi jefe inmediato, que pues efectivamente lo que tú decías del conducto laboral y eso, y yo hablo con talento humano, o sea, hablo con el jefe inmediato de mi jefe inmediato y de ahí entonces ya paso a talento humano y talento humano tampoco hace nada, ahí que procede. Depende de la situación que esté ocurriendo. Si me dices que es un problema con tu jefe inmediato, es posible que sea un asunto de acoso laboral, entonces, digamos, depende. Si es un asunto de acoso laboral, la mejor ruta es acudir al comité de convivencia laboral de la empresa. Pero si el comité no existe, o si el comité no hace nada, o si no sirve para nada, tú puedes acudir directamente al Ministerio del Trabajo y presentar una queja, o puedes acudir al juez laboral y presentar también una demanda de acoso laboral. Eso sí estamos hablando de acoso laboral. Pero si es otra clase de reclamación, por ejemplo, no sé, digamos retrasos en el pago de salarios o ven, es que en mi contrato dice que a mí me van a pagar las comisiones de tal forma y no me las han estado pagando y tú ya acudiste a todo el mundo, podrías, pues yo pienso que lo mismo, acudir, ya como agotaste todas las opciones dentro de tu empresa y no te queda nadie más, podrías o acudir al Ministerio del Trabajo o demandar. Y no necesitas, no necesitas que se haya terminado. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Nos podrían ayudar a cerrarlo, por favor? Gracias. Entonces puedes acudir también al juez laboral y reclamar sin necesidad de que se haya terminado el contrato. Es decir, existen casos, aunque no es tan conveniente en términos de clima a veces, de clima laboral, pero existen casos de trabajadores que todavía trabajan en la empresa y demandaron a la empresa porque les deben salarios o primas o comisiones o lo que sea, y la demanda va andando y tú sigues trabajando en la empresa. Digamos que a veces pasa que a la gente no la echan por demandar. Entonces, puedes acudir a esas opciones. Ok, y en el caso de un acoso laboral, ¿se puede presentar la situación, no sé, ante los comités, dado que talento humano no hace nada, siendo un tercero? Porque pues la persona involucrada en ese caso de acoso laboral, pues tiene miedo de decir algo porque el acoso va a empeorar o porque la pueden echar o lo que sea. ¿Eso lo podría presentar un tercero? Pues, digamos, la ley no lo prohíbe, no lo establece de manera expresa. En principio se supone que la víctima es quien debe presentar la queja de acoso laboral. Y las empresas tienen distinto tratamiento. Entonces, en algunos casos hay unas entidades donde tú presentas una queja de acoso laboral y tú dices,
no sé, tuve conocimiento de que tal compañera fue víctima tal día o tales días de estas situaciones. Y la empresa en algunos casos lo que hace es que recibe la solicitud y lo traslada al comité de convivencia. El comité dice, como no se puede identificar claramente quién es la presunta víctima o quién es el denunciante o no sé qué, cierra el asunto. Pero hay otras entidades muy responsables. Yo conozco una del sector público que es, pues, por lo menos en el papel, parece que es muy juiciosa con ese asunto, y es que recibe, por ejemplo, quejas anónimas o quejas de otras personas y dice, tal persona fue víctima de tales situaciones que fueron ejecutadas por tal persona. Y lo que hace esa entidad es que investiga, es decir, no se pone a buscar quién fue el que presentó la queja, sino que busca a la presunta víctima, busca sobre todo a la presunta víctima y le dice, tuvimos conocimiento de que usted presuntamente sufrió esto, por favor, esto es cierto, cuéntenos si desea, si usted quiere, por favor, cuéntenos más información. Y a veces la persona no contesta o a veces dice sí, resulta que yo sí fui, a mí me hicieron esto y esto y esto y y entonces ratifica o amplía la queja y entonces en ese caso se abre el caso y se atiende, digamos, la ruta de ese caso. El tratamiento puede ser distinto. Yo creo que no se pierde nada, yo siento que como la ley no lo prohíbe, si uno tiene posibilidad de hacer eso, no se pierde nada con intentar. De repente, si tú tienes conocimiento de una de estas conductas y presentas la queja, puede que la empresa no haga nada y no pase nada, y ahí queda la cosa, como puede que alguien sí tome acción de verdad y se pueda ayudar a prevenir esas situaciones en el futuro. Vale, gracias. Con gusto. Germán Rincón nos agradece y hemos resuelto, me parece, todas las preguntas y también hemos agotado el tiempo de esta charla. Les agradezco nuevamente por todo, por sus preguntas, por su paciencia. Espero que esto les sea de utilidad. Tengo entendido que va a quedar grabado, entonces si lo quieren consultar después, también está la opción. Daniel levantó la mano. Dime, Daniel. No, perdón, solamente despedirnos y muchas gracias. Ah, accidente. Bueno, listo. No, gracias a ustedes. Creo que ya terminamos, entonces te cedo la palabra, Andrea, para que hagamos un cierre. Gracias. No, muchísimas gracias, Aura María, por este espacio, por compartir estos valiosos conocimientos con todos los asistentes. Esperamos que para ustedes haya sido pues un espacio muy nutritivo, que hayan aprovechado mucho pues un espacio como diálogos con egresados que aquí veo que se escalaron muchísimas dudas, fueron resueltas. Entonces, pues eso sería todo por hoy. Invitarlos a que estén pues pendientes de las redes del programa. Por favor, síganos en redes sociales, ahí estaremos también publicando más eventos para el otro año. Y bueno, eso sería todo ahora, María. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio y a todos que tengan muy buena noche. Gracias, buena noche. Chao, chao.